decimos el día martes que el acento diacrítico representa un uso de acentuación que nos permite diferenciar pares de palabras que se escriben de la exacta misma forma, pero que desempeñan funciones gramaticales diferentes, ¿no? O sea, hacen cosas distintas estas palabras dependiendo de cómo se estén utilizando y evidentemente para eso utilizamos esta acentuación, ¿no? Este acento de, de, de que nos permite diferenciar estos grupitos o pares de palabras de forma concreta. Bien, para pedir. Ok, gracias, coronel. De todos modos, lo voy a hacer un poquito más tarde, por si acaso, ¿no? O sea, se llegan a conectar unas personas más. Entonces, retomamos esto que les estoy comentando de forma concreta. Bien. Entonces, la primera palabra o el primer par de palabras que vamos a proponer dentro del grupo de los monosílabos está el tú con tilde y el tú sin tilde, ¿no? Les reitero, creo que esta primera parte de la tablita ya la habíamos abordado brevemente, pero para que retomemos la continuidad y no nos quedemos por ahí como a medias de lo que se estableció hace ya varios días, planteemos otra vez el inicio, ¿no? Entonces, este tú con tilde, recuerden que va a ser siempre un pronombre personal. Por lo tanto, se tiene que acentuar y nos va a referir, como su nombre nos lo indica, a una persona, ¿no? Como en el ejemplo de tú ya me entiendes, donde ese tú evidentemente refiere a alguien, ¿no? Por su parte, el tú sin tilde, recuerden que nos habla de pertenencia o nos habla de posesión, como su nombre nos lo indica, es un posesivo. Y finalmente, en este caso siempre va a estar introduciendo a un sustantivo. Recuerden que hemos dicho que esa es la función de los posesivos porque finalmente son determinantes. Estará introduciendo a un sustantivo, siempre va a venir antes de un sustantivo. Como en el ejemplo, dame tu dirección. O podemos hablar de tu familia, tu hermano, tu regalo. Entonces estamos refiriendo a estos aspectos de pertenencia, ¿no? El con tilde, que será en este caso también un pronombre, refiere a la tercera persona del singular, como en el ejemplo que tenemos aquí. Él se hace responsable. Aquí ya saben ustedes que cuando utilizamos pronombres, y lo mismo sucede tanto con el tú como con la palabra él específicamente, saben que cuando utilizamos estas palabritas, estamos omitiendo la presencia del sustantivo, ¿no? Porque recuerden que esa es la función básica de los pronombres. Entonces ahí tendríamos este aspecto de forma concreta. Luego tenemos el sin tilde, que es un artículo que introduce a un sustantivo y entonces nuevamente el problema está resuelto. Entonces vean cómo las palabras tú sin tilde, él sin tilde, mi sin tilde, que la vamos a mencionar ahorita, funcionan de forma básica como determinantes y si puedo observar que las palabritas estas están introduciendo a un sustantivo, sabré que no se van a acentuar, ¿no? Que no se van a tildar. Eh, tenemos mi con tilde, que también es pronombre, que también refiere a persona, ¿vale? Entonces, ya hemos visto como estas tres al menos, tú, el, mi, las tres funcionan como pronombres y estarán sustituyendo al sustantivo. Entonces, ese puede ser un aspecto diferenciador y que les permita determinar si tildamos o si no tildamos estas palabritas, ¿no? Entonces, mi con tilde, como ya les comentaba, es un pronombre personal. En este caso, referiría a un yo. Obviamente, en algunos contextos, no es pertinente, como en los ejemplos que tenemos aquí, hablar del yo, ¿no? Como dámelo a yo. En su lugar tenemos su contraparte, que sería este mi con tilde. Lo que también es repetitivo o recurrente con respecto al mi con tilde es que siempre está antecedido por una preposición y al estar antecedido por preposición de forma concreta, eh, también ya podemos identificar otro factor u otra cuestión que nos permite determinar su uso, ¿no? Y en cambio, ya les adelantaba hace un momento un poquito, el mi sin tilde va a ser, como decíamos, un posesivo introduciendo un sustantivo. Andrés es mi amigo, mi teléfono, mi tarea, algo así estaría bien. Él me dijo que estaría solo, por lo que debería haber dejado el auto con el mecánico. Si es cierto, entonces guardó el dinero para sí mismo. Sí, ahí tienes, estás usando algunos ejemplos con palabras monosílabas que usan acento diacrítico, como el él, o como el sí con tilde y el sí sin tilde, solo que hay algunos otros errores en tu ejemplo, ¿no? O sea, te falta por ahí un par de palabras por acentuar, eh, pero fuera de eso,
el uso específico de los, de las palabras o de los monosílabos que usan de, acento diacrítico, lo estás planteando de forma correcta, Morales, ¿vale? Este mi sin tilde también puede funcionar como sustantivo y funcionará como sustantivo cuando estemos refiriendo a la nota musical, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, empieza de nuevo en el mi. Entonces, nuevamente podemos identificar que al ser sustantivo está introducido por determinante, ¿no? Como este el que tenemos por aquí. Bien, luego tenemos sí con tilde, que mayormente lo utilizamos como una palabra que nos sirve de afirmación, como un adverbio, que lo tenemos aquí en posición intermedia en los ejemplos. Sí, estoy preparado, ¿no? Podemos observar esta afirmación. Aunque también puede tener otro par de usos, este sí con tilde, como pronombre personal, cuando finalmente ese sí en la construcción o en el contexto de construcción del enunciado está refiriendo, perdón, a una persona aún como de forma reflexiva, ¿no? Entonces te lo tenemos acá, se lo ha reservado para sí, como el sí mismo, ¿no? Entonces ahí vemos la reflexión, pero finalmente está refiriendo a la persona a la que se esté abordando en el mensaje o en el enunciado. Vive encerrado en sí mismo, entonces en ese otro contexto no es un adverbio, pero igual se tiene que acentuar, ¿no? Porque refiere de forma reflexiva a una persona, por eso decimos que sigue funcionando como pronombre personal. Y también puede ser sustantivo cuando le antecedemos un artículo. Ha dado el sí al proyecto, ¿no? Que se refiere en este sí con tilde o hablar de el sí, sería equivalente a la aprobación o al asentimiento, ¿no? Lo podríamos sustituir ahí. Ha dado la aprobación o el asentimiento al proyecto, ¿no? Entonces es equivalente a este sí con tilde en ese contexto específico. Bien. Luego tenemos sí sin tilde, que mayormente funciona como una conjunción, sobre todo como una conjunción que establece condiciones, ¿no? Recuerden que las conjunciones condicionales nos indican el aspecto en el que para que una cosa o una acción se pueda realizar, tenemos entonces que recurrir a otra cosa, ¿no? También se tiene que realizar de forma simultánea algo más. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Si llueve, te mojarás. Que ese es el que específicamente nos estaría estableciendo esta relación de condición, ¿no? De forma concreta. Los otros ejemplos tienen un aspecto similar, aunque no están funcionando de forma condicional, simplemente están funcionando como una conjunción, como palabra que une dos oraciones diferentes, ¿no? Como en este caso, dime si lo hiciste. Estamos uniendo dos oraciones, está funcionando entonces como conjunción. Y también puede funcionar como sustantivo, así como tenemos el mi como nota musical, también tenemos el si como nota, perdón, musical. La melodía está en si mayor. Bien, ahora sí, vamos a la siguiente y hablamos de T con tilde, que siempre será un sustantivo. Recuerden que los sustantivos pueden generar una forma plural, ¿no? Entonces, ahí esto es algo importante de recordar. De hecho, se les pone aquí como la aclaración, el plural tes mantiene la tilde diacrítica del singular. ¿Por qué se mantiene la tilde diacrítica de esta palabrita te al momento de generarse el plural? Por lo que les digo, ¿no? Que estamos diciendo que finalmente los sustantivos, todos ellos, o la mayoría de ellos al menos, permiten la generación de una forma plural agregando una S o una ES, ¿no? Dependiendo de cómo esté escrita. Entonces ahí sí se conserva el acento para los sustantivos en este sentido. Sabemos que puede referir tanto a la planta como a la infusión, como a la bebida, este té con tilde. Posee una plantación de té o te apetece un té, ahí tendríamos estos aspectos, ¿vale? Y por su parte, el té sin tilde también es pronombre, ¿no? En este caso, ya no es un pronombre personal, es más bien un pronombre que obviamente dependerá del contexto de uso, pero puede funcionar como algún aspecto como un aspecto átono en algunos contextos, que ya saben que se pueden sustituir a ciertos complementos. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Te agradezco que vengas o no te arrepentirás. También puede funcionar como sustantivo, donde referimos a la letra. Y entonces dice este ejemplo, la T parece aquí una L, hablando de la letra de forma concreta, ¿no? Después tenemos de con tilde, que siempre va a ser un verbo, es una forma conjugada del verbo dar a manera de imperativo, ¿no? A manera de orden. Entonces, de recuerdos a su hija, ahí tendríamos este ejemplo. Y también puede funcionar como preposición, que para este caso no usará acento, no usará tilde, ¿no? Como hace pajaritas o avioncitos de papel. Y también puede referir a la letra D. En este contexto,
donde funcionará como sustantivo y como ya les he dicho hace un momento, los sustantivos recuerden que siempre van a ir introducidos mientras no sean propios, ¿no? Siempre van a ir introducidos por un determinante. En este caso tenemos una, el artículo una, ¿no? Entonces ahí sería el aspecto de este par de palabritas. Se con tilde igualmente es verbo, puede ser o referir al verbo ser, pero también puede referir al verbo saber. Entonces, ambos o esta forma se puede representar a estos dos verbos. En el primer ejemplo dice, sé bueno y pórtate bien. Ahí estamos hablando del verbo ser en uso imperativo, ¿no? Similar a de recuerdos a su hija, que también es una orden, que también es un uso imperativo. Y cuando hablamos del verbo saber, nos referimos a la forma conjugada de ese verbo en presente, en primera persona. Yo sé lo que ha pasado, tendríamos en el ejemplo. Entonces, dos verbos pueden representar esta forma C con tilde y C sin tilde, igual que el T sin tilde, puede funcionar como un pronombre que también tiene distintos funcionamientos como reflexivos, como pronombres átonos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos acá, se lo compré ayer, Juan se mancha mucho, que aquí claramente sería un reflexivo, como que se mancha a sí mismo. Y bueno, también puede usarse como un indicador de pasiva refleja, que es una cuestión de similar a la voz pasiva, como se hacen fotocopias. Esta partícula del C nos indica que no hay un sujeto específico que lo haga, ¿no? Sino como que las fotocopias reciben la acción de ser hechas, pero se dice de forma pasiva porque simplemente se utiliza esta partícula C en la construcción de estas formas pasivas, ¿no? Bueno, entonces ya por último, para terminar con este conjunto de palabras monocríticas, perdón, que usan acento diacrítico, monosílabas que usan acento diacrítico, tenemos más con tilde y más sin tilde, ¿no? El más con tilde, recuerden que mayormente puede ser un cuantificador, nos habla de cantidad en la mayoría de los contextos, como adverbio, por ejemplo. Tu coche es más rápido que el mío. Ahí evidentemente es un adverbio que nos señala cantidad. O ponme más azúcar en el café. Ahí también hablamos de cantidad. O no quiero más. Todos estos ejemplos hacen referencia a una cantidad específica. Tiene varios otros usos, muchos de hecho, pero lo sencillo con respecto a este más con tilde, para diferenciarlo del más sin tilde, es que más sin tilde solo tiene una forma o solo tiene un uso y es el de conjunción adversativa, o sea, equivalente a un pero. Entonces, en pocas palabras, podríamos pensar que si el más no está funcionando como conjunción adversativa, o sea, si no es equivalente a un pero, sabré que se va a tener que acentuar. ¿No? Siempre, sin importar mucho en realidad si es un cuantificador, si está funcionando como conjunción que indica suma o adición, o si es más bien una locución, parte, perdón, de una locución conjuntiva, o si es un sustantivo, ¿no? Todos estos usos específicos que están señalados aquí en la tabla, no es necesario que se los aprendan, simplemente con que puedan recordar que si el más no lleva tilde es porque es equivalente a pero y que cualquier otro contexto, el más sí debería acentuarse o sí debería tildarse, ¿no? Les reitero, mayormente cuando se acentúa o lo utilizamos más hablando en aspectos de cantidad. Entonces también ahí puede ser un poquito obvio o un poquito evidente. Entonces volviendo al ejemplo del más sin tilde que estamos diciendo que es equivalente a pero, tenemos el ejemplo. Lo sabía, mas no dijo nada. Hacemos la sustitución de ese más y como sigue teniendo sentido el enunciado en el contexto de uso de pero, sabemos entonces que no se acentúa, ¿no? Lo sabía, pero no dijo nada. Entonces ahí tendríamos este último par de palabritas que usan acento diacrítico. Entonces recuerden lo que ya hemos dicho, ¿no? Son poquitas y son específicas y contadas entonces las palabras monosílabas que en el español se acentúan, ¿no? Y que hemos dicho que ese acento se llama justo diacrítico y que no hay que confundir el aspecto de que algunos otros monosílabos pudieran acentuarse. Entonces tienen que eliminar de su cabeza, a muchos les ha costado trabajo o les está costando trabajo, que los monosílabos, solo estos, los que acabamos de ver en las tablitas, se acentúan. Y si se dan cuenta, les reitero, son poquitos, ¿no? Entonces, con que tengan eso presente ya sería mucho más sencillo determinar que el resto de los monosílabos no tendría por qué acentuarse, ¿no? Ahorita vamos a mencionar unos otros más monosílabos, pero lo vamos a distribuir en una agrupación diferente cuando nos referimos a palabritas o partículas interrogativas en oposición a partículas relativas. Entonces ahí vamos a ver que también está el qué, que también está el quién, que también está el cuándo, que son finalmente monosílabos,
pero se usan en un contexto específico, ¿no? En un contexto de hacer preguntas o de responder preguntas o de hacer este tipo de relaciones relativas específicamente. Y entonces también las podríamos incluir en el grupo de monosílabos, pero de ahí en fuera, les reitero, no existen más monosílabos que deberían acentuarse o tildarse. Entonces, en C y D, cuando son con tilde, se usan como verbos. Efectivamente, Vega, las palabritas C y D, siempre que tengan tilde, van a ser verbos, ¿no? Entonces, ese también es otro factor. Si se dan cuenta que se habla de acciones con el C y el D, tendrán que estar tildados, ¿no? Tendrán que estar acentuados. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda más con respecto a todas estas pares de monosílabos que acabamos de mencionar? Ok, entonces, si no hay más preguntas al respecto, vamos a continuar con otras palabras que les digo que también usan acento diacrítico, ¿no? Y aquí tenemos los interrogativos y los exclamativos que se oponen a las formas relativas. Entonces vamos a tener todo un grupo de palabras que utilizamos para hacer preguntas, como les decía, o para expresar admiración, que van a ser siempre tónicas. Y sabemos que la tonicidad de una palabra indica que se pronuncia fuerte, ¿no? En alguna parte. Entonces, todas estas palabras, cuando las usamos en preguntas o en admiraciones, las tenemos que pronunciar fuerte, porque les reitero, son tónicas, ¿vale? Y siempre se van a acentuar justo para indicarnos que son fuertes o que las tenemos que pronunciar fuerte en ese contexto, las vamos a acentuar, ¿no? Em, Ojo, estas mismas partículas o estas mismas palabras se pueden presentar en dos formatos, digamos, es decir, podemos tener enunciaciones o enunciados que sean interrogativos y exclamativos, pero de forma directa o de forma indirecta. Cuando son de forma directa, lo que sucede es que aparecen los signos de interrogación o de exclamación, ¿no? Y cuando son de forma indirecta, estos signos no aparecen en el enunciado, pero de forma implícita se está haciendo una pregunta o se está generando por ahí una exclamación o una admiración, ¿vale? Entonces, ustedes saben que las palabras que comúnmente funcionan como este tipo de partículas las tenemos aquí señaladas, son qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuán o cuánto y dónde o a dónde, ¿no? Dependerá de la construcción que estemos haciendo por ahí, ¿vale? Algunas de ellas también pueden funcionar como sustantivos y ahorita lo vamos a ver en el último ejemplo cómo funcionan como sustantivos varias de estas palabritas. Pero empecemos entonces con los ejemplos. Los dos primeros ejemplos son enunciados tanto interrogativos como exclamativos directos, porque están presentes, les digo, los signos, ¿no? Los signos de interrogación o de exclamación. ¿Cuáles son tus peticiones? Entonces, ¿qué sucede aquí? Estoy haciendo una pregunta, tiene fuerza porque digo, ¿cuáles? ¿No? ¿Cuáles? Entonces ahí podemos escuchar la tonicidad en esta vocal A, que está generando finalmente un diptongo junto con la U, ¿no? Entonces ahí tendríamos un ejemplo. ¿Cómo te has puesto? Entonces tenemos otra vez la fuerza de la exclamación, por lo tanto habrá que acentuarse este ejemplo. No sé hasta cuándo me quedaré, que aquí esto ya es indirecto. Los siguientes, este y el siguiente ejemplo son enunciados interrogativos y exclamativos indirectos de forma concreta. Y podemos identificar que existe la pregunta, pero implícita, ¿no? La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo me quedaré? ¿No? Sería de forma indirecta, porque al no saber algo, pues hay cuestionamientos, ¿no? Hay dudas. Entonces, justo en este contexto, por el uso del verbo, podríamos determinar que se trata de eso, de una interrogación indirecta. Verá usted que frío hace, que es una exclamación que podemos interpretar, perdón, que en este contexto, por el tema que se aborda, estaríamos refiriendo a un contexto exclamativo, ¿no? Y en el último ejemplo están funcionando justo como sustantivos que les estaba diciendo que también puede suceder. ¿Cómo sabemos que aquí cuándo, cómo y dónde están funcionando como sustantivos? Ya se los mencioné hace un momentito, ¿no? ¿Cuál es mi indicador ahí? Exacto, ¿no? Por el determinante o el artículo que los está introduciendo o antecediendo. Entonces, yo sé que en estos contextos, como veo que tienen un artículo antes o un determinante, pues en estos contextos, cuándo, cómo y dónde se tienen que acentuar también, ¿no? Se propuso averiguar el cuándo, o sea, es como decir,
el momento, el cómo es como decir la manera y el dónde es como decir el lugar, ¿no? Entonces, como son equivalentes a estas palabritas que en esencia también son artículos, por eso también los estamos usando así, ¿no? Con acento en este contexto. Bien, entonces, bueno, ahí tendríamos estos aspectos de cuando estas palabras funcionan como interrogaciones o como exclamaciones. Y luego también pueden funcionar como relativos, como conjunciones o como nexos. Cuando funcionan como nexos o como conjunciones, lo que sucede es que se convierten en palabras átonas y al convertirse en palabras átonas, pierden fuerza, ¿no? Y son más bien débiles y no tienen ninguna partícula o ninguna sílaba, perdón, que suene fuerte al momento de la enunciación, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no se van a tildar o no se van a acentuar estas palabras y ahí los podemos diferenciar de esta primera parte que acabamos de mencionar, que tenemos la información del lado izquierdo, ¿no? Entonces son las exactas mismas palabras, simplemente sin acento, pero les digo, funcionarán entonces como conjunciones, como nexos o como pronombres, ¿no? Seguiría siendo qué, cuál, cómo, cuándo, cuánto y a dónde o dónde, ¿no? Vean la diferencia entonces de uso en los ejemplos que tenemos del lado derecho. Los libros que escribe tienen mucho éxito. A ver, aquí me falta una S. Listo. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Los libros que escribe tienen mucho éxito. Como este que está funcionando como pronombre, sé que funciona como pronombre porque retoma el sustantivo o refiere al sustantivo que le antecede, ¿no? Entonces, ese hecho que esté refiriendo al sustantivo que le antecede me permite identificar que entonces funciona como tal cosa, como pronombre, y que por lo tanto no se va a acentuar. Pero también si hacemos una comparación con algo interrogativo, pues este que no tiene fuerza, ¿no? Hagan la comparación entre el ejemplo 4 que tenemos acá. Verá usted qué frío, ¿no? Qué frío. Tenemos que hacer la inflexión o la fuerza ahí al pronunciar. En cambio, cuando digo los libros que escribe, si se dan cuenta, no tiene potencia al momento de pronunciarse y sonaría diferente si le agregáramos esa fuerza, ¿no? Si dijéramos los libros, ¿qué escribe? Y si yo dijera qué escribe, más bien parecería que estoy preguntando, haciendo una pregunta, ¿no? Como cuestionando qué es aquello que se está escribiendo de forma concreta. Entonces ahí también, por cuestiones meramente de oído o fonéticas, podemos diferenciar sin ningún problema. Y realmente, si tienen esta capacidad de escuchar o de diferenciar por el oído, no tienen que pensar mucho si está funcionando como nexo la palabra o si está funcionando como pronombre, porque yo sé que estos aspectos a algunos de ustedes les parecen más complicados. Entonces, yo diría que recurran a aspectos auditivos y que nada más pongan mucha atención a la forma en la que se pronuncia o cómo lo pronunciarían para que puedan determinar si tiene o no tiene fuerza ese uso del cuál, del cómo, el cuándo, etcétera, ¿no? Para que ustedes determinen si sí debería estar acentuado o si no debería estar acentuado de forma concreta, ¿vale? Ahorita vamos a hablar de las formas de la un con tilde y sin tilde, ¿vale? Esos son bisílabos, no los pusimos en el grupo de monosílabos porque ya se generan dos sílabas y por eso no lo hemos abordado todavía, pero ahorita que terminemos con estos, los mencionamos a esos dos, ¿vale? Bueno, veamos los otros ejemplos para que vayamos concluyendo justo con estas formas relativas. El segundo dice, encontró las llaves donde las había dejado, ¿vale? Entonces, no es dónde las había dejado. No estamos aplicando fuerza a ese dónde, ¿no? Sino es donde las había dejado. Es una palabra átona, ¿no? Porque no tiene ninguna sílaba tónica al momento de pronunciarse. Es tan reservada como su hermana, no es como su hermana. Escuchen la diferencia, ¿no? Como su hermana, sino como su hermana. Entonces, la primera tenía fuerza, tenía sílaba tónica al pronunciarse, y la segunda era átona, ¿no? Era plana en este sentido, y entonces ninguna de sus sílabas que componen a la palabra como sonaba fuerte, como su hermana. ¿No? Ahí lo podemos retomar. Y el último ejemplo, cuando lo dice él es por algo, ¿vale? No estoy preguntando cuándo lo dice él, no le estoy poniendo fuerza a ese cuándo, no es un cuándo lo dice él, ¿no? Sino cuando lo dice él. Entonces, le reitero, la entonación es, yo diría, lo más sencillo para determinar qué palabras funcionan como relativos y entonces son átonos y no se tienen que acentuar, y qué palabras funcionan como interrogativos y entonces son tónicos y sí se tienen que acentuar, ¿no? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta?
En este cuadro que viene de forma posterior, en la siguiente diapositiva, pues básicamente es un resumen de lo que estábamos diciendo ahorita en cuanto al uso de estas partículas interrogativas, exclamativas en oposición con las relativas, ¿no? Y un poco lo que se trata de hacer en este cuadrito es que identifiquen como en qué contextos o en qué tipo de construcciones de forma un poquito más detallada vamos a encontrarnos con el uso de un grupo o del otro grupo, ¿no? Entonces, en azul se plantean los casos en los que se van a tildar siempre, ¿no? Y entonces se les plantea aquí, ¿no? Con valor interrogativo o exclamativo, entonces, ¿en qué contextos? Cuando se están encabezando este tipo de oraciones. Entonces, regularmente, si estas palabritas como el qué, cuál, quién, cómo, etcétera, están al inicio de la pregunta o al inicio de la exclamación, sabremos que se tienen que acentuar. Es como un tip, ¿no? Como una pista. Y lo podemos observar en los ejemplos. ¿A dónde va? Como está al principio de la pregunta, sabemos a grandes rasgos que se acentúa. ¿Qué calor? Como está al principio de la exclamación, sabemos que se acentúa, ¿no? Y lo mismo sucede en los ejemplos de abajo. No sé qué hora es. Entonces, ojo, no está al principio de la oración, pero está al principio de la interrogación implícita. Aquí la interrogación implícita es ¿qué hora es? Justo, ¿no? Entonces, por eso la partícula que está introduciendo a la pregunta de forma concreta, implícita, les reitero, porque no están presentes los signos, sabemos que se tiene que acentuar, ¿no? Es increíble cuánto sabe. Entonces, este cuánto sabe, esta exclamación también, ¿no? Cumple con las mismas características que hemos mencionado, que se están encabezando o que se encuentran al principio del segmento interrogativo o, perdón, o del segmento exclamativo del enunciado, ¿no? Entonces ahí tendríamos un aspecto. Si le ponemos una coma al ejemplo, se interpretaría de forma diferente, quedando encontrar las llaves donde las había dejado. ¿En cuál ejemplo? ¿Está en la página anterior? Ah, ya. Encontró las llaves donde las había dejado. Claro, pero pues ahí hiciste un par de modificaciones, ¿no? O sea, no nada más pusiste la coma, sino que justo para que pudiera cambiar el contexto, o sea, si yo le pongo la coma y no hago un cambio en la partícula, en este caso, ¿dónde? Sigue siendo la misma entonación, sigue siendo la misma oración, simplemente mal puntuada, ¿no? Esa sería la cuestión, que simplemente estaría mal puntuada. Ya si le pongo la coma y agrego las interrogaciones, ya, entonces, y el acento, evidentemente, entonces sí estoy generando una construcción distinta y sí estoy cambiando el uso de esta partícula a algo interrogativo, ¿no? Encontró las llaves donde las había dejado, como si alguien más preguntara después de que se dice o de que se anuncia que las llaves fueron encontradas, ¿no? Entonces sí, puede cambiar, pero te reitero, no nada más es por agregar la coma, ¿no? Sino tú mismo agregaste ahí un acento al donde para cambiar la entonación y para cambiar el sentido de la oración, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Bien, ¿en qué otros contextos dijimos que estas se tildan? Pues cuando están sustantivados, que decíamos que van antecedidas por un artículo, como lo que importa es ahora es, perdón, lo que importa ahora es el cuándo, ¿no? Tenemos ahí como a manera de resumen lo que estábamos diciendo, y también en ciertas expresiones o locuciones. Esto no lo abordamos mucho, pero yo creo que puede ser bastante intuitivo porque simplemente se trata de escuchar, de identificar por el oído cómo existe tonicidad, ¿no? Existe fuerza al momento de la pronunciación en estas palabras y por lo tanto se acentúan. Bien, bueno, y cuando los utilizamos sin tilde, lo tenemos aquí en representación con blanco, perdón, y que les estaba diciendo, cuando funcionan como relativos. Y aquí se les explica más o menos cómo podemos identificar un relativo, ¿no? ¿Cómo identificamos un relativo? Hay dos posibilidades. Cuando perdón, el antecedente expreso, o sea, cuando viene de forma muy clara y evidente antes el sustantivo. Y estamos retomando el sustantivo que viene antes, ¿no? Juan hizo la casa donde vivimos. ¿A quién retoma este donde? ¿De quién hablamos cuando decimos donde vivimos? De la casa, ¿no? Entonces está retomando el sustantivo que se encuentra exactamente antes. Eso me indica que es un relativo y que por lo tanto no se tiene que acentuar, ¿no? También existe la posibilidad de que no se tenga al antecedente, que no se tenga exactamente antes al sustantivo del que se está hablando, como en el ejemplo de abajo. Quien termine antes tendrá premio. Pero sobreentendemos que estamos refiriendo a una persona en este contexto que simplemente no se llega a mencionar, ¿no? Pero estamos refiriendo finalmente a alguien. Relativo tiene que ver con eso, ¿no? Lo relativo tiene que ver, en este contexto no se refiere a que pueda ser interpretado de formas diferentes, ¿no? La palabra relativo también puede tener el significado como relacional,
que lo relaciona con algo o que lo relaciona con alguien. Entonces, eso es a lo que nos referimos en este contexto por el uso de la palabra relativo, que lo podemos relacionar con algún sustantivo, con alguna persona, y que puede ser que se mencione en la oración o que simplemente no se mencione, pero sigue siendo una cuestión relativa, porque es relacional. La podemos relacionar con algo o con alguien, les reitero. Entonces, si lo pueden pensar de esa forma, se darán cuenta de que no vamos a acentuar en estos contextos este tipo de palabras, ¿vale? Como les decía, también como conjunciones, o sea, cuando estamos uniendo oraciones diferentes, han dicho que iremos todos. Estamos uniendo aquí la oración han dicho con la oración iremos todos. Entonces es un nexo y por lo tanto no se acentúa, ¿vale? O bueno, tenemos otros valores como cuando funcionan como preposiciones, entre otros aspectos, ¿no? Entonces aquí les reitero, se está resumiendo lo que estábamos mencionando de cuándo sí, cuándo no y ciertos contextos en los que vamos a acentuar o no justo este grupo de palabras, ¿vale? De hecho, ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo. Viene por ahí alguna opción de respuesta que retoma esta información del uso de interrogativos y exclamativos en oposición a relativos. Y ahorita que lo estemos haciendo, vamos a hacer una aclaración que podrá ser pertinente y que a muchos les genera confusión, pero ya que veamos el ejemplo para que sea más específico y más concreto, lo empezamos a comentar ahorita, ¿vale? Bien, si no hay ninguna duda entonces con respecto a esto, hablemos justo de la un con tilde y sin tilde, que les digo que esta ya es una palabra bisílaba. ¿Por qué es una palabra bisílaba? ¿Por qué se tilda este aún y por qué? Bueno, ya sabemos que se tilda por la cuestión de lo diacrítico, ¿no? Pero ¿por qué es una palabra bisílaba? Porque tenemos un hiato, ¿no? Justo, entonces ya no las agrupamos en el conjunto de los monosílabos, sino que la estamos tratando de forma separada, pero sigue siendo, perdón, un acento diacrítico. Entonces, recuerden que vamos a tildar o acentuar la palabra aún cuando en el contexto la podamos sustituir por todavía. Entonces, si yo puedo sustituir a ese aún por un todavía y sigue teniendo sentido el enunciado, finalmente sabré que se tiene que tildar, ¿no? Sabemos que ese todavía hace referencia a tiempo, ¿no? O que también puede hacer referencia a una intensidad, como una intensificación de aquello que se está hablando. Y lo podemos ver en los ejemplos. Ha ganado el segundo premio y aún, o sea, y todavía se queja, ¿no? Que en este caso no tiene que ver con un aspecto temporal, ¿no? Porque no estamos hablando de momento. En este contexto, ese aún o ese todavía refieren a intensidad, ¿no? Y en el ejemplo de abajo, es joven aún o es joven todavía, ahí sí estamos hablando de aspectos temporales. Entonces, bueno, claramente yo creo que mientras pensemos en la sustitución, en cómo se puede en ese contexto sustituir por otra palabra y siga guardando sentido, será mucho más sencillo para estas palabritas determinar si se acentúan o no se acentúan, ¿no? Por su parte, aún sin tilde, o sabemos que no se tildará, cuando esta palabra funcione como un adverbio que me permite incluir algo, que funcione como un adverbio inclusivo o como un adverbio de concesión. Ya ustedes saben qué son las concesiones, como los impedimentos, ¿no? Pero a pesar de los impedimentos, se realicen las acciones de las que se está hablando. Entonces, ¿por qué palabras podríamos sustituir en ese contexto al aún sin tilde? Por un incluso, por un también, por un siquiera o por un aunque. Obviamente dependerá del contexto, pero esa es la idea, ¿no? Que si yo puedo sustituir al aún por cualquiera de estas cuatro palabritas que acabo de mencionar, significa entonces que no se va a acentuar, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos. Pueden quejarse y aún negarse a participar, pero lo haremos, ¿no? Entonces aquí no hablamos de todavía, estamos hablando de incluso. Si quisiéramos sustituir por todavía, nos damos cuenta que no tiene sentido, ¿no? No puedo decir, pueden quejarse y todavía negarse a participar, pero lo haremos, ¿no? Digo, en esencia no tiene sentido. Yo sé que a algunos de ustedes no les sonará mal, pero recuerden que no se trata de estos aspectos de si suena bien o si suena mal, sino si el uso es correcto simplemente, ¿no? Eso es lo que nos interesa en cuanto a aspectos ortográficos y de sintaxis y demás. Entonces, ese sería el contexto acá. E incluso negarse a participar, por eso no acentuamos. Ni siquiera, ni aún de lejos se parece a su hermano, ¿no? Entonces aquí, como lo podemos sustituir por esta palabra, sabemos que no se acentúa. Y lo mismo en el ejemplo de abajo. Te lo dará aunque no lo pidas. Entonces, como es equivalente este aún a un aunque, no lleva tilde, ¿no? Entonces, ahí tendríamos estos aspectos concretos sobre esta palabrita aún. Yo creo que queda mayormente claro, ¿no? El uso de estas palabras con acento diacrítico. Hasta ahí terminaríamos con esto, con el acento diacrítico. Y ahora abordaremos únicamente
las últimas reglas de acentuación, que tiene que ver con la acentuación de palabras compuestas o de palabras que son o expresiones que son ya más complejas, en el sentido en el que se van uniendo distintos segmentos, que ya saben que de pronto pueden estar relacionados por guión corto o a veces no. Entonces, vamos a hablar de este conjunto, de este grupito de palabras para ya determinar o recordar nada más sus acentuaciones y después hacemos el ejercicio. Entonces, hablemos de la acentuación de palabras y expresiones compuestas. Y la primera es cuando se generan sin guión, ¿no? Recuerden que también se pueden generar con guión corto. Ahorita mencionamos cuáles serían ahí los aspectos a tener en consideración. Cuando se forman estas palabras sin guión, significa entonces que el primer componente de esa palabra compuesta va a perder sus características tónicas, o sea, va a perder su sílaba tónica y si tenía un acento, también lo pierde, el primer componente, ¿no? Y solo se van a conservar las características tónicas o de acentuación en el segundo componente. Recuerden que pueden suceder varias cosas. Puede ser que el segundo perdón, la segunda parte de la palabra compuesta puede ser que conserve su acentuación o puede ser que gane acento, ¿no? O sea, que adquiera una nueva característica en cuanto a la forma en la que se acentúa, ¿no? Entonces, ahí son aspectos que deben tener en consideración. Pero lo que es un hecho es que el primer componente siempre va a perder sus características tónicas y por lo tanto, si tenía acento, también lo va a perder, ¿no? Entonces, eso sería lo importante. Recuerden que estas palabras al unirse, al juntarse, siguen las reglas generales de acentuación. Aquí no hay como una cuestión particular o obligación de generar o de colocar tildes, sino que se siguen, perdón, las reglas generales. Entonces, al unir las palabras, tengo que hacer la división silábica de todos modos, identificar la sílaba tónica y determinar si es aguda, grave, esdrújula y su terminación para saber si tildo o si no tildo, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, como arco iris, ¿no? Que finalmente es una compuesta entre arco e iris específicamente, ¿no? Si las escribo de forma compuesta, sin guión, o sea, si las junto, ¿cuántas sílabas terminamos generando? Arco iris, ¿no? Serían cuatro sílabas de forma concreta. Pero sucede que al unirlas, me quedan dos vocales juntas, ¿no? Y ya sabemos que cuando tenemos dos vocales juntas, debemos observar y estar atentos a la posibilidad de hiatos y de diptongos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de vocal es la O? Abierta, ¿no? Efectivamente. Y la I es cerrada o fuerte, claro. Y la I es cerrada o débil. Y entonces, ¿qué decíamos cuando hablamos de las reglas de acentuación específicas, cuando hablamos de la formación de hiatos y de diptongos? Que justo aquí se está generando un hiato, ¿no? Un hiato que no sigue la naturaleza de la lengua, porque está pronunciándose en esta palabra arcoíris de forma tónica, la I cuando en teoría tendría que ser la O. Entonces, ese acento en la I me indica que justo es esa vocal la que debe sonar fuerte, ¿no? Arco iris. Entonces, como tenemos este tipo de hiato que nos obliga a tildar, pues por eso arco iris gana un acento al momento de escribir la palabra junta, ¿no? Entonces, ese es un aspecto específico. Recuerden que, por ejemplo, algunas palabritas como justo arcoíris también tienen como dobles grafías, como o dobles representaciones gráficas o dos formas de escribirse. Entonces, arcoíris también se puede escribir por separado, ¿vale? Y también es correcto si lo escribo simplemente así, ¿vale? Y si lo escribo separado, sigo acentuando, se acentúa de todos modos la palabra iris sobre la primera I. Pues no, ¿no? Aquí, porque en este sentido, al estar separadas, no las consideramos como una sola, como en un solo enunciado, sino que justo ambas tendrán sus propias características de tonicidad. Entonces, arco es grave terminada en vocal, iris también es grave terminada en S, y entonces si lo escribo separado, ninguna de las dos se va a acentuar, ¿no? Pero en cambio, cuando las junto, genero una nueva palabra, genero una nueva sílaba tónica y una nueva extensión de sílabas también, ¿no? Entonces, al final, arco iris termina, escrito junto como lo tenemos aquí abajo, termina generando un hiato de cerrada tónica y por eso tenemos que tildar, ¿no? Como estamos mencionando. Con respecto a tu pregunta, Ramírez, que planteas que si todas las palabras compuestas siempre se acentúan, no, que es justo lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿no? Cuando empezamos a hablar de ello. Hay que seguir las reglas generales de acentuación. No significa que porque ya se generó una compuesta, ya se tiene que tildar, ¿no? Simplemente si lo dices por los ejemplos que tenemos acá,
fue coincidencia, ¿no? Coincidió que los ejemplos que les puse, todos están acentuados, pero hay muchas otras palabras compuestas que no se acentúan, ¿no? Como baloncesto, por ejemplo. Lo vamos a poner por aquí arribita como un ejemplo extra. Si lo piensan, baloncesto está compuesta por balón y cesto, ¿no? ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Qué les decía? El primer componente, en este caso balón, pierde su acento, pierde su sílaba tónica. Entonces, ¿cuál es el que la conserva? El segundo componente. Entonces ya no decimos balón cesto, sino baloncesto, ¿no? Entonces la sílaba tónica es ces. Por lo tanto, es grave, terminada en vocal y no se acentúa, ¿no? Entonces, les reitero, al hacer la unión de las dos palabras, tienen que identificar cuál es la sílaba tónica, que en realidad esa sílaba tónica siempre va a estar en la segunda parte o en el segundo componente. Les reitero que del primer componente se pierde el acento, se pierde la sílaba tónica y simplemente tienen que pensar en las reglas generales de acentuación. Claro, también en las específicas, lo podemos ver con esta palabra arcoíris, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería el aspecto. No todas se van a acentuar. Tienes que determinar cuáles sí y cuáles no de acuerdo con las reglas. En iris la palabra tónica sería gris. No, porque si fuera el gris diríamos iris. Y es más bien iris, ¿no? Es la primera I, la vocal tónica, no la segunda. Entonces recuerden jugar ahí con la entonación de la palabra. Decimos iris, ¿no? No, si fuera la última diríamos iris, ¿vale? Entonces es más bien la primera I. Como los numerales que pierden acento, su sílaba y la recuperan en la segunda. Exacto, ¿no? Sucede mucho o existen muchas palabras compuestas en los numerales. Ya saben que varios numerales se pueden escribir juntos en una sola palabra o también se pueden escribir, considerándose correcto, por separado, ¿no? Entonces, bueno, ahí la cuestión con respecto a ello. Eh, en esta ocasión no salieron numerales y creo que tampoco les puse ejemplos o u oraciones con numerales porque pues es como lo más recurrente. Entonces, bueno, por ahí tendríamos otros ejemplos en la actividad que vamos a hacer ahorita, pero se ponen ejemplos definitivamente de palabras compuestas, ¿no? Entonces piensen en estas cuestiones que acabamos de mencionar. Sí, justo, del 11 al 29, Acevedo, es que los numerales se pueden escribir por separado en dos palabras o juntas, ¿no? Efectivamente. Y que ahí, pues obviamente la acentuación varía, ¿no? Dependiendo de cómo estemos escribiendo. Como ya mismo les dije, ¿no? Arcoíris, que se puede escribir por separado, está bien, o todo junto, pero se gana un acento, ¿no? Entonces ahí la cuestión. Rompevientos también es una compuesta que no lleva acento, pero recuerda, Navarro, que para que, o sea, no nada más se trata de tener simplemente una cerrada tónica, tiene que ser una cerrada tónica en compañía de una abierta, ¿no? Entonces, al separar las palabras en arcoíris, pues realmente, como ya no está pegada a la O, ya no trae la compañía, podríamos decir, ¿no? No tiene la compañía de la abierta. Entonces, simplemente aquí no hay ni hiato ni diptongo. Es una vocal que está funcionando solita en la palabra iris, ¿vale? Por eso no la podemos acentuar. Sí es una cerrada tónica, sí es una cerrada que suena fuerte, pero tendría que ser en compañía, ya sea antes o después que apareciera la vocal abierta, como justo sucede cuando si las juntamos, ¿no? Cuando si las juntamos, pues aquí ahora sí ya tiene a la vocal abierta exactamente antes, el que la está acompañando, y por lo tanto aquí sí existe la situación de que tenemos que tildar forzosamente esta I, perdón, porque se genera este hiato. Pero si lo separamos, solo tengo en arco dos sílabas, arco, y en iris otra, ¿no? Iris. Pero entonces, ojo, no se confundan y no piensen que toda vocal cerrada tónica se va a acentuar. Solo es cuando tenemos dos vocales juntas, ¿no? En la palabra, ¿vale? Y que, claro, se llega a generar ese tipo de hiato. Las abiertas solas sí se pueden acentuar. Sí, bueno, no sé si estoy como entendiendo del todo lo que quieres plantear, pero por ejemplo, lo tenemos en balón, ¿no? La O dijimos que es una vocal abierta. Entonces, sí, las vocales abiertas solas, como en este caso, se pueden acentuar, pero nuevamente, depende de las reglas generales de acentuación, ¿no? O sea, balón no lo estamos tildando porque sea en realidad una vocal abierta, que suene fuerte, sino
porque es una palabra aguda, ¿no? Y entonces, claro, pues coincide que al ser una palabra aguda, tenemos ahí la vocal abierta que es tónica y por lo tanto la estamos acentuando, ¿vale? Pero recuerda, si te refieres a aspectos de cuando viene con otra vocal junta, eso es lo que tiene que suceder forzosamente. O sea, por sí solas, te reitero, las cerradas tónicas no se tienen por qué acentuar de forma obligada. Tendrían que coincidir con alguna regla general de acentuación, ¿no? Esa sería de forma concreta la situación por ahí. Ok. Como en común, ¿no? También ahí si yo pienso en la palabra común, la U sabemos que es una vocal cerrada, pero no se tilda porque sea cerrada tónica, ¿no? Sino se tilda porque simplemente es aguda, terminada en N, ¿vale? La palabra. Y pues simplemente está la U, la que es la vocal U, la que está ahí, perdón. Bien. Em, no me he ido mal ya en estos temas de acentuación, aún así me falta mucho, sobre todo hiatos y diptongos. Sí, yo creo que es cuestión nada más como de practicar un poquito más sobre los hiatos y diptongos y se va aclarando, se va a ir como ejercitando un poquito. Tenemos ahorita en el ejercicio, hay un par de preguntas que plantean la idea de que se tienen que fijar en eso, ¿no? Que tienen que estar observando la formación de hiatos y de diptongos para determinar qué se tilda y qué no se tilda. Lo vamos a practicar un poquito ahorita. Cuando se pone guión, ninguna pierde su acentuación. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas sobre estos aspectos que estamos mencionando de la acentuación de palabras compuestas sin guión, vamos a los siguientes ejemplos, ¿no? Balompié, que finalmente dijimos que el primer componente pierde sus características de acentuación, entonces balón pierde su acento, y al juntarlo con pie, ganamos más sílabas, ¿no? Balompié. Entonces, pie ya no es un monosílabo en este contexto, ¿no? Balompié ahora es una palabra formada por tres sílabas, es una aguda, termina en vocal y por eso acentuamos, ¿no? 22, formada por 20 y por 2. Al unirlas, otra vez se extiende la palabra, hay más sílabas, 20 pierde su capacidad de tónica, su sílaba tónica, y solo la conserva la segunda parte, en este caso 2. Entonces 22 igual es aguda, terminada en S, y por eso se va a acentuar. Exacto, se acentúan pues como cualquier palabra, ¿no? O sea, cuando son compuestas sin guión corto, se acentúan como cualquier palabra de forma general, en las que simplemente tenemos que contar las sílabas o dividir las sílabas, identificar la tónica y listo, ¿no? Y obviamente quitando todo elemento que sea un acento y que originalmente el primer compuesto o componente tenía, ¿no? Como el balón específicamente, ¿vale? Y luego espantapájaros, que al unir a los dos elementos seguimos teniendo, perdón, una palabra esdrújula y sabemos que todas las palabras esdrújulas se van a acentuar por aquí, ¿vale? Bien, entonces estos serían los aspectos sobre la acentuación de compuestas sin guión corto. Si tienen alguna pregunta, la pueden plantear, ¿no? Por lo pronto vamos a hablar o a recordar la situación de las compuestas con guión corto más bien. Entonces, como ya lo decía uno de sus compañeros, lo escribía hace un momentito, las palabras compuestas con guión corto, aquí sí, los dos componentes van a conservar, perdón, sus características de acentuación. Ojo, quiero hacer una aclaración porque también de repente se genera esta duda. ¿Siempre se acentúan las dos partes de la compuesta por guión corto? No siempre. Depende de las características de forma individual de esa palabra, ¿no? Si la palabra de forma individual es grave terminada en vocal, al momento de generar la compuesta no es como que vaya a ganar acento, ¿no? Simplemente conserva sus características de acentuación, ¿vale? Entonces, pensémoslo de esa manera que simplemente al unir dos palabras por medio de un guión corto, las dos conservan todas sus características tónicas. Puede ser que se acentúen o que no se acentúen, ¿no? Y aquí lo podemos ver en algunos ejemplos. Lírico, poético. Por separado, las dos son esdrújulas, por lo tanto se tildan. Y al unirlas o relacionarlas por guión corto, las dos conservan su acento, ¿no? No hay ningún cambio ahí. Germano soviético. Germano es grave terminada en vocal, no se acentúa. Soviético es esdrújula. Al unirlas o relacionarlas por guión corto, las dos conservan sus características. O sea, germano se sigue sin acentuar y soviético se sigue acentuando, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que pensar de forma concreta con este tipo de palabras compuestas con guión corto, que todo depende o todo se conserva de la misma forma a cuando estaban solitas, ¿no?
Simplemente es como que las pegamos mediante un guión corto y los dos componentes conservan todas sus características originales, ¿vale? Teórico práctico, por separado las dos son esdrújulas, por eso al unirlas siguen siendo esdrújulas y siguen conservando su acento, ¿vale? O Madrid, París, Berlín, que tenemos como una secuencia de tres ciudades en este caso, que también siguen conservando sus características. Madrid es grave, perdón, es aguda terminada en D, no se acentúa y sigue sin acentuarse al momento de unirse, ¿vale? Ajá, efectivamente, ¿no? Aquí uno de sus compañeros propone un par de formas y efectivamente cuando se trata de nacionalidades y de algunas otras palabras, pero sobre todo de nacionalidades, resulta que hay dos formas de escribirlas, ¿no? Podrían estar escritas con el guión corto, así como lo tenemos árabe-israelí, ¿no? Donde finalmente los dos componentes conservan su acentuación, como hemos dicho, porque estamos usando el guión corto, pero también se puede escribir todo junto. Y aquí cambia la acentuación, ¿no? Esto es igual a, me refiero al significado, ¿eh? O sea, el significado de estos componentes es exactamente el mismo. ¿Vale? ¿Cuál es la única diferencia? Que si yo lo escribo sin guión corto, dijimos que el primer componente pierde sus características de acentuación, o sea, árabe pierde su acento. E israelí, finalmente todo junto es árabe israelí, aguda, ¿no? Terminada en vocal, por eso se tilda, o por eso en este caso conserva su acentuación. En cambio, si las relacionamos por guión corto, dijimos que las dos partes están conservando sus características y por eso las dos partes se van a acentuar, ¿vale? Entonces, sí, algunas palabras tienen esta característica que se pueden escribir en un solo vocablo sin guión corto o en dos partes con guión corto, ¿no? Entonces, eso va a generar algunas variaciones en cuanto a su acentuación. Si se usa guión largo, ¿hay diferencia del guión corto? Sí, o sea, para generar palabras compuestas no podríamos utilizar guión largo, porque el guión largo solo, vean la diferencia, ¿no? Este es el guión corto y este es el guión largo. O sea, es poquita, pero es básicamente del doble del tamaño. Entonces, el guión corto solo es para eso, para unir componentes de una compuesta o partes de una compuesta, perdón, o para dividir silábicamente una palabra, por ejemplo. Y el guión largo lo único que hace es, o bueno, tiene otros usos, ¿no? Es más bien un signo de puntuación que sobre todo se usa en contextos de narrativa, por ejemplo, o que se usa en contextos en los que introducimos información parentética. Entonces, sí tenemos que usar únicamente guión corto, porque el guión largo tiene otro uso. Bien. Bueno, entonces aquí tendríamos esta aclaración, ¿no? Y como esta observación particular de algo que se comenta aquí en el chat. Pero entonces, esta sería la cuestión con las palabras compuestas. Espero que quede mayormente claro, ¿no? Cómo son diferentes los procesos de acentuación para palabras compuestas con guión corto y para palabras compuestas sin guión corto. Y aquí pueden observar justo cómo se da esta diferenciación y que algunas palabras pueden escribirse de ambas formas. eh, y dependiendo de cómo la escribamos, vamos a determinar cómo acentuamos, ¿vale? Entonces ahí tendríamos ese ejemplo. Bien, hablemos ahora de los adverbios terminados en mente. Estos también son muy sencillos. Resulta que los adverbios terminados en mente, recuerden que se derivan o se forman tras la unión de un adjetivo con esta terminación. Entonces, en esencia, la terminación mente no genera ningún cambio en el adjetivo, ¿vale? El adjetivo va a seguir conservando sus mismas características de acentuación o de no acentuación que tenía de forma individual, de forma independiente, y esa terminación mente no suma sílabas, ¿no? Eso es lo que tendríamos que pensar entonces, porque muchos de ustedes llegan a pensar fácil, fácilmente, ya le agregué dos sílabas más, ¿no? Entonces, como le estoy agregando dos sílabas más, piensan que las palabras, por ejemplo, se convierten en esdrújulas o en sobresdrújulas, y no es así. Esta terminación mente, les reitero, no agrega nada, no suma nada y no genera ningún cambio en el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo va a conservar, les reitero, todas sus características de acentuación o de tonicidad, ¿vale? Exacto, es como si no existiera, justo como la H, exacto, Acevedo. Entonces, esa sería la cuestión, ¿no? Como si no estuviera ahí esta terminación, eh, el adjetivo sigue conservando todas sus características, ¿vale? Y lo podemos ver en los ejemplos. Fácil se tildaba y por lo tanto, cuando le agrego la terminación mente, se sigue tildando. En cambio, cordial no se tildaba porque es aguda terminada en L
y cuando le agrego la terminación mente, sigue sin tildarse. Entonces, no es como que le esté sumando sílabas nuevas, todo se conserva igual en cuanto a esta forma de los adverbios que terminan en mente, ¿vale? Y lo mismo podemos observar con rápido, esdrújula, le agrego la terminación mente y se sigue tildando la palabra rápidamente. En el exacto mismo lugar, ¿eh? Tampoco es como que vaya a cambiar de posición el acento, se sigue acentuando en el mismo lugar. Brusco, grave terminado en vocal, no se tilda. Bruscamente, entonces, tampoco se va a tildar, ¿vale? Cortés, aguda terminada en S, se tilda. Cortésmente conserva la acentuación. Bien, entonces esta sería la cuestión particular sobre estas palabras que terminan en mente, estos adverbios. Claro, hay muchas, ¿no? Hábilmente se tilda porque hábil se tilda, armónicamente se tilda porque armónica también se tilda, ¿no? Entonces, atentos nada más a ese aspecto, a cómo es el adjetivo originalmente y solo le pegan la terminación, ¿no? Sin generar ningún cambio en realidad en la palabra. Bien. Ok, si no hay preguntas al respecto, vamos ya a la última diapositiva y con esto terminamos por hoy la información teórica sobre este tema y para que podamos también pasar al ejercicio. Pues sí, o sea, yo también creo que es de las más sencillas esta regla de la acentuación de los adverbios terminados en mente, porque justo es como si realmente no existiera la regla, ¿no? Entonces no se genera ningún cambio por ahí. Bien, vamos a hablar de algo particular que es la acentuación de demostrativos y acentuación del adverbio solo, ¿vale? Entonces, ojo, eh, vamos a plantear un par de aspectos. Recuerden que el diccionario de la RAE se actualiza recurrentemente, se actualiza constantemente y siempre hace una serie de sugerencias o establece una serie de normas o de reglas para los hablantes del español, evidentemente, ¿no? Pero resulta que en muchas ocasiones los hablantes, pues al final tienen la libertad de determinar cómo se expresan ciertas cosas o cómo se escriben ciertas palabras, que eso termina generando como cierta presión también en la academia y termina aceptando más de una cosa, ¿no? Y ustedes saben que hay algunas palabras que, por ejemplo, aceptan dos formas de pronunciación y entonces dos formas de acentuación, ¿no? Como fútbol y fútbol, ¿no? Ahí podremos pensar en este aspecto. La RAE acepta fútbol como palabra grave y entonces se acentúa, pero también acepta y considera que está bien que se pronuncie como palabra aguda, pero para ese caso no se acentúa, ¿no? Al final, cualquiera de las dos formas está siguiendo las consideraciones en cuanto a acentuación que la propia RAE ha establecido, ¿vale? Sucede algo similar con respecto al uso de algunas palabritas, en concreto con respecto al uso de los demostrativos, por ejemplo, que vamos a iniciar con ese punto número 5. Resulta que en los demostrativos, eh, la RAE acepta en la actualidad que se acentúen o que no se acentúen, ¿no? Entonces, ahí será determinante en muchos casos de aspectos que tengan que ver con a lo mejor regiones en las que se encuentran, de lo que les parezca un poquito más sencillo, o en nuestro caso nos interesa particularmente qué es lo que considera Ceneval o qué es lo que está siguiendo Ceneval de forma concreta. Seguramente lo han notado en sus exámenes de práctica, pero Ceneval sigue considerando como adecuado el uso del acento en los demostrativos. Entonces, por eso vamos a plantear este aspecto. Vamos a plantear las dos posibilidades. ¿Qué debería pasar si consideramos que estas palabras ya no se acentúan o qué debería pasar si consideramos que estas palabras se siguen acentuando? Ustedes van a darse cuenta de si la tienen que considerar como acentuada o como no acentuada al momento de estar haciendo su examen, al momento de ver las opciones de respuesta y ver cómo están escritas. Entonces, esos van a ser indicadores para ustedes. O si se llegaran a encontrar con alguna de estas formas en las opciones de respuesta, pues dependiendo de cómo estén escritas también. Sí, yo también creo que Ceneval es bastante terco y desactualizado, pero yo creo que también lo es la RAE, ¿no? La RAE también es bastante terca y desactualizada en cuanto al uso de la lengua por parte de los hablantes. Entonces, tal vez lo hace con la intención de copiar todo lo que plantea la RAE. Pero bueno, entonces, volviendo a la idea de la acentuación de demostrativos, recuerden que los demostrativos son palabras que nos indican la distancia que existe entre el hablante y la cosa a la que estamos refiriendo. Y que en concreto estas palabras son este, ese, aquel.
y todas sus variaciones de género y número, ¿no? Puede ser este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas y aquel, aquella, aquellos, aquellas, ¿no? Entonces, esos son los demostrativos. Pueden funcionar de pronto como adjetivo o pueden funcionar como pronombre. Y dependiendo de estos factores es que tendríamos en todo caso que determinar si acentuamos o, o si no acentuamos, ¿vale? Entonces, les pongo acá. Estas palabritas que ya mencionamos no se tildan cuando funcionan como adjetivos. ¿Qué quiere decir que funcionan como adjetivos? Que acompañan al sustantivo o que introducen al sustantivo. Entonces, si yo noto que mi palabrita este, ese, aquel o sus variaciones de género y número están antes o introduciendo al sustantivo, no las voy a acentuar, ¿no? Como en estos ejemplos. Estas libretas son las de Ana. Estas está introduciendo a libretas, está presente el sustantivo y entonces no lleva acento. Lo mismo abajo. ¿Para qué ¿Para qué trajeron aquellos medicamentos? Eh, en este sentido, está funcionando justo también como un determinante que está introduciendo al sustantivo y por lo tanto, como el sustantivo está presente, no se va a acentuar esta palabra, ¿no? Entonces, esa sería una primera cuestión. Ese es el tarta que es tan variado que es difícil comprender al 100%. Solo lo entendemos por encimita porque lo hablamos y escribimos día con día. Sí, pues, o sea, finalmente el conocimiento que podemos tener sobre el lenguaje de forma común es mínimo, ¿no? Es bastante reducido. Sí, son determinantes, ¿no? Estas y aquellos están funcionando como determinantes porque están introduciendo el sustantivo. Entonces, justo esa es la razón por la que no... bueno, pero como adjetivos me refiero como adjetivos determinativos, ¿no? A lo mejor a eso te refieres, Acevedo. Recuerda que hay dos tipos de adjetivos. Si quieren, agrego la palabra determinativos o adjetivos determinantes, le vamos a poner. Ajá. Recuerden que hay dos tipos de adjetivos, los calificativos, los que señalan características, y luego todo otro grupo que llamamos adjetivos determinantes o adjetivos determinativos, ¿vale? Entonces, donde están, por ejemplo, los demostrativos que estamos mencionando ahorita, donde están los posesivos, donde están los indefinidos, donde están los interrogativos, los exclamativos. Hay varias palabras que forman parte de este conjunto de adjetivos determinantes o determinativos. Entonces, cuando digo que funcionan como adjetivos, me refiero específicamente a este tipo de determinantes porque están introduciendo el sustantivo, ¿vale? Pero bueno, hacemos la aclaración agregando la palabra. Bien. Y luego, estas mismas, ese, aquel, pueden escribirse con acento cuando funcionan como pronombre. Y es lo que les pongo acá, ¿no? Se tildan cuando funcionan como pronombre. Ese, aquel y sus variaciones también de género y número. Ojo, bajo ningún contexto tildaríamos las formas neutrales de estas palabras. Las formas neutrales de estas palabras serían con terminación en o. Esto, eso, aquello, ¿vale? Esas formas, las formas neutras con terminación en o, no se van a acentuar bajo ningún contexto, ¿no? Entonces habrá que tener consideración de eso, a pesar de que estén funcionando como pronombres, quiero decir. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es la casa, donde la palabra esta está omitiendo la presencia del sustantivo. No estoy diciendo esta casa es la casa, ¿no? Porque sería repetitivo y porque sería inadecuado bajo distintos niveles o aspectos de observación, ¿no? Pero finalmente lo importante es que podamos observar que no estamos introduciendo al sustantivo. Vean la diferencia, ¿no? Estas libretas, aquellos medicamentos, si está el sustantivo, no se acentúan. Esta es la casa, no está el sustantivo después, entonces se tiene que acentuar en todo caso, ¿no? Esta es la casa. O tienes que comprar ese, ¿no? En este caso, ese no está el sustantivo después, funciona como pronombre y por eso estamos acentuando. En el ejemplo de eso no es cierto, ¿por qué no estamos acentuando? ¿Qué acabamos de decir? ¿Por qué eso no es cierto a pesar de que es pronombre y que no hay sustantivo? ¿Por qué no lleva acento? Porque es neutro, ¿no? Efectivamente, porque es un pronombre neutro y les estaba diciendo, las formas neutras no se van a tildar. Aquí lo tienen entre paréntesis, ¿no? Recuerden entonces que las formas neutras son estas que terminan en o, esto, eso, aquello. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos a grandes rasgos los aspectos de la acentuación de demostrativos. Les reitero, esto es más bien, si les llegara a aparecer alguna pregunta en relación con estas palabritas y que ustedes tendrán que tomar la decisión de acuerdo a lo que observen en las opciones de respuesta, de acuerdo a lo que observen en las opciones de respuesta y en las preguntas,
cómo se esté acentuando estas palabras, o si se están acentuando o no se están acentuando. Sobre eso van a determinarlo. Porque en teoría, también está bien que nunca las acentuemos bajo ningún contexto a todas estas, ¿no? Sin importar si funcionan como determinante o como adjetivo, o sin importar si funcionan como pronombre, también está bien no acentuarlas, ¿no? Y eso en teoría sería lo más adecuado porque es lo más reciente en cuanto a la regla, pero como la propia RAE más bien ya lo dejó como una recomendación y no como una regla, por eso tenemos la libertad de decidir cómo lo escribimos. ¿Sí? Espero que quede esto más o menos claro. Bien, ya por último, hablemos de otra palabra con la que sucede lo mismo, u otro par de palabras con la que sucede lo mismo que acabamos de mencionar sobre los demostrativos. Eso mismo sucede entonces con solo, solo con tilde y solo sin tilde. Si desean ustedes escribirlo uno con acento y el otro sin acento para diferenciarlo, la RAE considera que es adecuado. Si desean ninguno de los dos escribirlo con acento, la RAE considera que también es adecuado. Entonces, les reitero, solo observemos su examen de admisión al momento en el que lo estén respondiendo y ya van a determinar cómo tendrían que considerar esa palabrita, si con acentuación o sin acentuación, ¿vale? Ahora, si tuviéramos que diferenciar por su acentuación, tendríamos que observar lo siguiente. Si solo funciona como adverbio o como adjetivo, pues ahí tendríamos que señalar algunos aspectos concretos, ¿no? Les pongo acá, de hecho, la palabra solo, sea que funcione como adverbio, equivalente a un solamente o a un únicamente también podría ser, o como adjetivo, no debe llevar tilde según las reglas generales de acentuación, a menos que nos encontremos en contextos de ambigüedad. Esto es lo que debemos tener como posibilidad de consideración con respecto a su examen, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los contextos de ambigüedad? Funcionará como adverbio, como les digo, si es equivalente a un solamente o a un únicamente, ¿vale? Y entonces tenemos un par de ejemplos. Solo le interesa el deporte, o sea, únicamente le interesa el deporte, ¿vale? O estaré solo un mes, estaré únicamente un mes, ¿vale? ¿Por qué sobre todo en estos contextos tendríamos que acentuar esta palabrita? Porque por el contexto en el que se encuentran, de pronto podría parecer que nos referimos a solo de soledad como adjetivo calificativo, como en sobre todo es muy claro en el segundo ejemplo, ¿no? Estaré solo un mes. Si no le pongo acento, ahí sí sería mucho más claro que estoy refiriéndome a que no voy a estar con nadie durante un mes. Y en cambio, si le pongo el acento, es mucho más claro que me refiero a que únicamente por un mes voy a estar solo, ¿no? Ese sería un aspecto particular con respecto a estos ejemplos. Y definitivamente si funciona como adjetivo calificativo, nunca se va a acentuar la palabra, ¿vale? Como está muy solo, referimos a la característica de soledad, o estaré solo un mes, que estamos retomando el ejemplo de arriba, también referimos a la característica de soledad y por esto en estos contextos definitivamente no se va a acentuar. Entonces, les reitero, en teoría acentuaríamos cuando haya ambigüedad o cuando podamos determinar que ese solo es equivalente a un únicamente o a un solamente. Si funciona como adjetivo calificativo referente a soledad, nunca se va a acentuar, ¿no? Esa sería la cuestión básica. ¿Cuánto considera que deberíamos tener ya como puntaje mínimo los exámenes del curso a este lapso? Yo creo que ya para este punto, que falta, pues ya estamos en febrero, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? 4 mesecitos. Este, ya para este punto deberían estar idealmente sacando o teniendo a lo mejor máximo unos 3 errores por materia, ¿no? O sea, unos 3 errores como máximo en matemáticas, eh, tal vez hasta 4, ¿no? Porque tienen todavía tiempo para corregirlo. Pero, o sea, yo creo que al final lo importante es más bien que ustedes mismos puedan observar o notar cómo han venido mejorando, ¿no? O sea, no se enfoquen ahorita tanto en no puedo sacar más de cierta cantidad exacta de errores, ¿no? O debo tener forzosamente un mínimo de de tantos aciertos, ¿vale? Entonces, más bien enfóquense en ir identificando cómo han venido disminuyendo su cantidad de errores y lo importante es que conforme vayan pasando más exámenes de práctica, continúen de esa manera, ¿no? Que continúen disminuyendo la cantidad de errores. Es difícil tener un examen perfecto. No digo que imposible, pero definitivamente es difícil. Es siempre probable que se cometan errores, pero mientras estén trabajando en estos aspectos de tener la menor cantidad de errores posible, pues yo creo que ya es un avance, ¿no?
Ya cuando se acerque a lo mejor un poquito el momento, en un mes más probablemente, entonces sí ya tendrían que empezar a fijarse más en estos aspectos de ya tener más de 3, 4 errores por materia pone en riesgo el hecho de que quede en la facultad, ¿no? Y ya planteárselo de esa forma, pero por ahora todavía están en un buen tiempo para simplemente identificar que han venido mejorando y que han venido reduciendo su cantidad de errores. Ya faltando 2 meses, a lo mejor, ya podrían pensar en estos aspectos de no puedo tener más de 3 o no puedo tener más de 2. Y eso, pues ya fijándose a lo mejor como esos objetivos probablemente los motive a estudiar más, ¿no? Y a hacer las correcciones que sean necesarias. Pero sí, eso sería un poquito la cuestión. Bueno, entonces, con esto terminamos la información teórica sobre este tema de acentuación. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario al respecto. Ya les dije que las diapositivas ya las tienen en el grupo. Em, yo creo que ya para ahorita es un buen momento o una buena idea compartirles el código. Voy a dejar de compartirles esta pantalla para poder compartirles ahorita el ejercicio. Van a ser 10 preguntas y vamos a tratar de ser lo más claros posible con respecto a, sobre todo donde haya dudas, ¿no? ¿Por qué se generan ciertas situaciones o por qué se generan ciertas dudas y hacer las aclaraciones? Mayormente cuando tienen errores en acentuación, se trata en muchos casos porque no están observando con detenimiento, como que no están siendo, perdón, lo suficientemente observadores, o bueno, los que de pronto se les complica la identificación de la sílaba tónica, pero que también ya planteamos la clase pasada algunas sugerencias sobre eso, ¿no? Estuvimos diciendo, pues hagan la división silábica, cambien de lugar o de posición la tonicidad y sobre eso van determinando cuál es la forma correcta, ¿no? Ya tienen por ahí una sugerencia presente. Entonces, bueno. Déjenme, les comparto la pantalla del ejercicio y ahí tenemos, ¿no? Recuerden que normalmente la pregunta que se plantea para cuando se trata de acentuación es justo qué enunciado presenta una acentuación correcta o que elijan la oración acentuada correctamente, algo que de forma explícita me refiere a la acentuación. Pero también recuerden que se llegan a encontrar preguntas relacionadas con acentuación donde les piden más bien la escritura, ¿no? O sea, la pregunta tiene que ver con escrita correctamente, pero de todos modos lo que tienen que observar en realidad es la acentuación, ¿no? Entonces, siempre tengan presente que existen estas dos posibilidades. Ahora, el otro aspecto que hemos sugerido cuando se trata de acentuación es que ustedes identifiquen o traten de identificar que prácticamente siempre tienen que pensar en la misma regla de acentuación. A lo mejor que todas las palabras son esdrújulas o que todas las palabras son graves o en general las reglas generales, valga la redundancia, las reglas generales de acentuación o que hay un tipo de hiato o que hay un tipo de diptongo en todas las opciones de respuesta. Entonces tienen que identificar cuál es el aspecto común para saber más o menos delimitar en qué reglas pensar o qué reglas considerar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la primera preguntita? ¿Qué enunciado presenta una acentuación correcta? A ver, entonces, ¿cuál es su consideración por ahí? ¿Qué tenemos en todas las opciones de respuesta? ¿Qué observan como algo común? Son palabras compuestas, ¿no? Sin guión corto. No es el diptongo, es más bien las palabras compuestas. Tenemos sobreuso, tenemos Don Juan y tenemos vendepatrias, ¿no? Los otros acentos en las otras palabras definitivamente están bien. Antibióticos es esdrújula. Tenía, aquí hay un diato, ¿no? Aceptó es aguda terminada en vocal. Xochitl, igual que Galvez, graves terminadas en consonantes diferentes, ¿no? Pero entonces aquí la idea era más bien que se enfocaran a las compuestas, sobreuso, Don Juan y vendepatrias. Porque una cosa es sobre uso, otra cosa es don Juan, ¿no? Y otra cosa es vende patrias. Los significados pueden variar cuando los escribimos por separado. Entonces, bajo esta idea, justo lo que tendrían que estar observando, que ya varios lo están comentando,
Es que la respuesta correcta tendría que ser el inciso A, sobreuso, con acento. ¿Por qué razón? Ya lo están mencionando. Tenemos un hiato, ¿no? Sobreuso, dos vocales que vienen juntas, me indica que debo considerar que ahí hay hiato o diptongo. Sabemos que es hiato porque la cerrada está siendo tónica. Obviamente en compañía de una abierta, como les estaba diciendo, ¿no? Al lado de alguna abierta, como en este caso la E. Entonces, sabemos que es este tipo de formación de hiato que me obliga a acentuar, que me obliga a tildar de forma concreta, ¿vale? Entonces, por eso sobreuso debe llevar acento. ¿Es grave terminado en vocal? Claro que sí, pero tiene un hiato de cerrada tónica. ¿Qué pasa con Don Juan? ¿Qué tipo de palabra es Don Juan? Es aguda que termina en N, ¿no? Entonces recuerden que todas las palabras agudas terminadas en N se tienen que acentuar como canción, como acción, entre otras. En este caso, Don Juan finalmente es aguda terminada en N, debería acentuarse en la A, como melón, exacto, ¿no? Y finalmente, vendepatrias. Recuerden que tenemos que identificar en las palabras compuestas la sílaba tónica, que justo es pa, pero resulta que vendepatrias es una palabra grave que termina en S y que no podemos acentuar, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión. A será la respuesta correcta para esta número uno. Y se trataba entonces de pensar en las ideas que establecimos sobre las compuestas. Bien, sobre la segunda, ¿qué diríamos? Correcto, Morales. Bien, como dice uno de sus compañeros, aquí lo que tenemos que observar es el uso de hiatos, ¿no? Todas las opciones de respuesta tienen una formación de hiatos en rosáceos, en aseo y en áureo, ¿no? ¿Qué regla de formación de hiatos tenemos aquí? La de dos vocales abiertas. Recuerden que hemos dicho dos vocales fuertes o dos vocales abiertas funcionan como los imanes, ¿no? Se rechazan y entonces tienen que separarse en sílabas diferentes esas dos vocales consecutivas que sean fuertes o que sean abiertas. ¿Qué pasa con la palabra rosáceos? Que no es una palabra grave. Muchos de ustedes pensarán que la división silábica aquí es de esta forma, ¿no? Ro, sa, seos. Varios de ustedes seguramente están considerando esto, pero eh, ¿qué tenemos acá? Dos vocales fuertes, dos vocales abiertas, lo que implica que tenemos que separar forzosamente en dos sílabas porque se rechazan, ¿no? Y entonces no es grave terminada en S, sino que en realidad la palabra es, vean por qué la importancia, les reitero, de identificar cuando hay hiatos o diptongos, ¿no? Al yo generar o identificar que aquí hay un hiato, me doy cuenta de que hay una sílaba más y que entonces la sílaba tónica, que es sa específicamente, me está indicando que no es grave la palabra, sino que es más bien esdrújula, ¿no? Rosáceos. Y sabemos que todas las palabras esdrújulas se tienen que acentuar. Por eso está mal la primera. Muchos de ustedes eligieron el inciso A como respuesta. Pero entonces, ojo, atentos a la existencia, recuerden, de hiatos y de diptongos para determinar la división silábica. Lo mismo sucede efectivamente, Acevedo, con aseo, ¿no? La E es abierta, la O es abierta, entonces, ¿cuántas sílabas tenemos acá? Tres, A, C, O, pero aseo es grave, terminada en vocal, y por lo tanto no se tilda, efectivamente, ¿no? Ya por descarte, elegiríamos este inciso C. ¿Cuál es la palabra que nos interesaba? Dijimos áureo, ¿no? Entonces, la división silábica no es áureo, no es así, áureo, no es grave, sino que es más bien aureo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Por lo tanto, es drújula, porque la sílaba tónica está en la A. Si tienen dudas de dónde se encuentra la sílaba tónica, como ya les he dicho, posicionen la tonicidad en las distintas partes, en las distintas sílabas. No decimos aureo, ¿no? Si dijéramos aureo, la sílaba sería la fuerte al final. Si dijéramos aureo, entonces la fuerte sería aquí en medio, pero decimos
Áureo. La fuerza recae sobre la A completamente, lo que me indica que esta es la sílaba tónica. Ya dijimos, establecimos que es esdrújula y sabemos que todas las esdrújulas se acentúan. Entonces, por eso la respuesta tendrá que ser este inciso C, de forma concreta. Bien. Entonces, ojo, no olviden la cuestión de formación de hiatos y de diptongos, porque varios de los que enviaron su respuesta en esta estuvieron mal, ¿no? ¿Qué pasa con la tercera? Aquí se trata nada más de pensar en reglas generales de acentuación, recordar las reglas básicas. ¿Cuáles son las palabras agudas, graves, esdrújulas y en qué contextos se tildan? Eso es todo lo que tendrían que pensar. En concreto, hablando de palabras graves, ¿no? En todas hay una palabra grave donde justo se está colocando bien o mal el acento. Efectivamente, en el inciso A tenemos la palabra referéndum, ¿no? Hagamos la división silábica de esta para que la puedan identificar por acá. Re, fe, ren y luego dum, ¿no? ¿Cuál es la sílaba tónica? La penúltima, ¿no? Es este ren específicamente, ¿vale? Entonces, como la sílaba tónica es la penúltima, referéndum, ¿no? Eh, Sabemos que es grave, termina en M y por lo tanto debería acentuarse esta palabra referéndum, ¿no? De forma concreta. Entonces, por eso sabemos que está mal, porque le falta el acento referéndum. Efectivamente, la respuesta correcta tendría que ser el inciso B, como ya lo están señalando. Ay, déjenme muevo esto para que pueda poner la palomita. Ok, donde tenemos estiércol, ¿no? Estiércol. Otra vez, grave, en este caso termina en L, por lo tanto, tengo que acentuar, ¿no? Y el problema con el inciso C es joven. Recuerden que hay algunas palabras que en su forma singular no llevan acento, pero en su forma plural se acentúan. ¿Pero por qué? Pues porque estamos agregando una sílaba nueva al generar la forma plural, ¿vale? Entonces, no se confundan, a muchos de ustedes les pasa eso, que se acuerdan de la forma plural y como se acuerdan que la forma plural tiene acento, lo relacionan pensando que la forma singular también tiene acento, ¿no? Pero hay varias palabritas que tienen esta característica. Por ejemplo, sucede mucho con examen, ¿no? Examen es grave en singular, no se tilda porque termina en N. En cambio, exámenes es esdrújula, por eso se tilda. Lo mismo sucede con joven, ¿no? Grave en singular, terminada en N, no se tilda, pero jóvenes ya es esdrújula porque agregué una nueva sílaba de la forma plural. Entonces, al estar agregando una nueva sílaba, se recorre la sílaba tónica y se convierten en palabras esdrújulas estas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con imagen grave también, terminada en N, no debería acentuarse, pero en plural sí lleva acento. Nada más por mencionar o por plantear algunos ejemplos de esto. Por eso el inciso C no puede ser la respuesta correcta, porque joven en singular es grave terminada en N, no estamos hablando de la forma plural, ¿vale? Entonces, ojo ahí. Noten cómo algunas palabras pueden cambiar la posición de su sílaba tónica, agregándoles o generando, por ejemplo, la manera plural. Bien, ¿qué pasa con la número 4? Exacto, Acevedo. Aquí tenemos que pensar en hiatos, ¿no? Lo importante por observar aquí son los hiatos. Entonces, recuerden pensar u observar, perdón, dos vocales consecutivas y recordar de qué forma se generan los hiatos. Entonces, tenemos el inciso A. Claro, son hiatos de vocal abierta y cerrada tónica, ¿no? Eso es lo que tenían que observar por aquí. Muchos de ustedes se están equivocando en esta, ¿no? Y otra vez, volvemos a la cuestión de que no saben identificar hiatos o no saben identificar diptongos simplemente porque no lo relacionan con las reglas, ¿no? Entonces, ustedes siempre, por ejemplo, en el inciso A, aíslen, tengo dos vocales juntas, entonces debo pensar forzosamente que aquí existe la posibilidad de que haya hiato o diptongo. ¿Qué existe acá en aíslen?
No, no es diptongo, es hiato, ¿no? Porque, ojo, la división silábica de la palabra sería así. ¿Cuál es la vocal fuerte? No es la A, no es la fuerte o la abierta, la que naturalmente debería ser tónica, ¿no? Sino que es la I. La I es la tónica, la cerrada. Y entonces recuerden, cuando una cerrada tónica o una vocal que naturalmente, como las débiles, está siendo tónica, que no cumple con su naturaleza, tenemos que forzosamente separar primero, generar un hiato y tildar de forma obligatoria. Entonces, la palabra aíslen es grave, grave terminada en N, pero aún así la tengo que tildar por la presencia del hiato, ¿no? Entonces, justo ese sería el aspecto a considerar. Hay un hiato de cerrada tónica, les voy a poner por aquí al lado. Como está el hiato de cerrada tónica, recuerden que estamos obligados, ¿no? Obligados a acentuar. Y entonces este sería aíslen, de esta forma. ¿Qué pasa con el inciso C? Exacto, rehuyen si cumple esa regla. Por eso me salté la B, porque esa es la respuesta correcta. Aquí la palabra que teníamos que observar es flúor, ¿no? Donde tenemos flu, bueno, lo voy a poner sin acento primero. Y luego or, ¿no? U, cerrada tónica o abierta, ¿no? Tenemos la misma idea de arriba, hiato de cerrada tónica, por lo tanto, deberíamos estar tildando esta U. Como ya decía uno de sus compañeros, Chavarrieta, la respuesta es B, porque justo en Rehuyen sí se cumple esta idea que estamos planteando de el hiato de cerrada tónica, ¿no? Re es esa E una vocal abierta, U cerrada tónica, porque decimos rehuyen, ¿no? No decimos rehuyen. Si dijéramos rehuyen con la tonicidad sobre la E, sería más bien un diptongo, ¿vale? Pero no, es un hiato a pesar de ser grave terminada en N y por lo tanto tenemos que tildarlo. Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, algo que necesitemos recordar o rememorar de alguna forma con respecto a lo que hemos dicho. Ok, entonces voy a borrar todo esto que ya escribí por aquí para que podamos pasar a las siguientes preguntitas. No siempre Velázquez, ¿no? Si te diste cuenta, escribí hiato de cerrada tónica, ¿vale? Entonces, ojo. No todos los hiatos se tildan. Y de hecho están las diapositivas, ¿no? Chequen las diapositivas. No todos los hiatos se tildan. En general, tanto para la formación de hiatos como de diptongos, tendríamos que pensar en las reglas generales de acentuación. O sea, en general tendríamos que pensar si es aguda y cómo termina, si es grave y cómo termina, o si es esdrújula, ¿no? Por decir algo. Solo una regla de hiatos, recuerda, es obligatoria de tildar, que es la que tiene que ver con esta número 4 Velázquez, ¿no? Que dijimos, la de cerrada tónica, en compañía de una abierta, ¿no? Entonces, aquí tenemos la A que es abierta y la I que es cerrada tónica. En la B, la E que es abierta y la U que es cerrada tónica. En la C, flúor, la U que es cerrada tónica y la O que es abierta. Entonces, siempre que te encuentres o que se encuentren con estos contextos en los que hay una cerrada tónica, obviamente en compañía de una abierta, no importa si está antes o si está después. Pero si la cerrada es tónica, ahí sí obligatoriamente hay que tildar. Por eso, no importa si son graves y cómo terminan, o no importa si son agudas o cómo terminan. Aíslen se tiene que tildar sí o sí. O flúor también de forma obligada se tiene que tildar, lo mismo que reúnen. Entonces, en resumen, no porque sea hiato se tilda, sino porque es cierto tipo de hiato, el de cerrada tónica, ¿no? Por eso vamos a tildarlo, ¿vale? ¿Por qué en la 4 la es incorrecta? Por lo que acabo de decir, Ortiz, ¿no? Yo creo que con lo que acabo de explicar queda claro que a Island deberías llevar acento por el hiato de cerrada tónica. Bien, vamos al siguiente conjunto, de la 5 a la 8. ¿Qué consideran con respecto a estas, con las 5? ¿Cuál es la respuesta entonces, chicos?
¿Ya se durmieron? ¿O está difícil? A ver, entonces, justo como uno de sus compañeros menciona, aquí lo que tenían que estar observando específicamente es la presencia de diptongos, ¿no? Vean cómo tenemos ciertos diptongos que deberíamos estar considerando de forma concreta, ¿vale? Tenemos el inciso A, dice, el juez terminó por concluir que el acusado debía afrontar una condena más severa, donde tenemos efectivamente un diptongo de forma muy evidente en concluir, ¿vale? Recuerden que hemos dicho la combinación de U más I o de I más U, UI o U, siempre va a ser diptongo, ¿no? No es concluir, sino concluir, ¿no? Así sería la división silábica de esta palabra. La vamos a poner acá. Concluir. Dos sílabas nada más, no son tres. Y entonces es grave, perdón, no es grave, es aguda, terminada en R, no se tiene que acentuar, ¿no? ¿Qué pasa entonces con esta opción de respuesta? Pues que está bien, ¿no? Que este inciso A efectivamente es correcto, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Terminó aguda, aguda terminada en vocal, está bien acentuada. De vía tenemos un hiato de cerrada tónica donde tenemos que tildar forzosamente, más es una palabra con acento diacrítico que nos habla de cantidad, entonces todo bien con respecto a esa opción de respuesta. La B dice, mi mamá licuó la leche con las frutas para el desayuno. ¿Qué tenemos en licuó? Otro eh, diptongo, ¿no? Li y luego cuo. ¿Qué tipo de diptongo es este? Vean cómo funcionan los diptongos de forma opuesta a lo que estábamos diciendo de los hiatos, ¿no? Tenemos la U cerrada, la O abierta, pero ya no es la cerrada la tónica, es la abierta la tónica. Y el hecho de que sea la abierta la tónica o la fuerte la tónica, sabemos que se generan forzosamente diptongos. Entonces, licuo es una aguda terminada en vocal y por lo tanto está bien escrito, ¿no? Entonces, tenemos dos respuestas correctas en esta pregunta. Tanto la A como la B están correctamente acentuadas, ¿vale? Se dice, las autoridades han atrapado al truán. Tenemos esta palabra truán. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra truán? ¿Cómo sería su división silábica? Eso es lo que tendrían que estarse preguntando. Exacto, no es una sola sílaba. No son dos, es un monosílabo, ¿vale? Porque la U cerrada, la A abierta, tónica, ¿no? Exacto, la H no está separando nada aquí. Entonces, es un monosílabo porque hay un diptongo y por lo tanto, truán no se debe acentuar, ¿no? Por eso, esa está mal. Entonces, truán es un monosílabo, por lo tanto, no lleva acento. Recuerden que es algo que ya hemos establecido. Los monosílabos no se tienen que acentuar, ¿vale? A menos que sean, recuerden, monosílabos con acento diacrítico. Bien, entonces, tanto A como B están bien aquí y la C es la única que está mal, ¿sí? ¿Qué pasa con la número 6? Tiene que ver con lo que recién estuvimos diciendo arriba en las opciones, ¿eh? Bueno, y con otra particularidad que ahorita vamos a recalcar. Dice el inciso A, el verano pasado me guié a un grupo, este mes está de más, ¿eh? Déjenme lo borro de una vez. Ah, pero este es el documento en PDF. Bueno, ya les compartí este documento en PDF. Este mes está de más, por eso está tachadito, ¿vale? Entonces, el verano pasado guié, sería, a un grupo de turistas por las calles de mi ciudad, ¿vale? ¿Qué pasa? Efectivamente, Toledo, ¿no? La palabra guía es un monosílabo, ¿vale? ¿Y qué acabamos de decir? Que los monosílabos, de forma general, no tienen por qué acentuarse. Tenemos, ¿qué cosa? Un diptongo. Guie, entre la I y la E hay un diptongo específicamente. Recuerden que aquí para estos casos la vocal U no cuenta, ¿no? Cuando la U lo único que está haciendo es indicar que una G tiene sonido suave,
realmente no tiene valor vocálico. Entonces, las únicas vocales o letras que tienen valor vocálico aquí son la I y la E. Por eso no podemos decir que esto sea un triptongo, sino que simplemente es un diptongo, porque solo participan la I y la E. La E, que es la abierta, es tónica, entonces me indica que es un monosílabo, o sea, un diptongo y por lo tanto un monosílabo. Y sabemos que los monosílabos, aunque sean verbos conjugados en pasado, no se van a acentuar. Entonces, esta está mal. Deberíamos escribir guie sin tilde. Efectivamente, lo mismo sucede con guión, exactamente lo mismo, que es lo que estamos estableciendo aquí arriba. La U no cuenta, simplemente está suavizando el sonido de la G para que no diga gión. Entonces nos importan la I y la O, donde la O abierta es tónica, terminamos teniendo un diptongo, es un monosílabo y no tiene que acentuarse. Entonces, la respuesta correcta, ya por descarte, tendría que ser el inciso C. Y era algo que les estaba comentando hace un momento. Vimos este cuadrito cuando hablamos de las palabras o partículas que sirven para hacer preguntas y sus formas relativas también. Y en los cuadritos estábamos diciendo, regularmente uno de los casos es que cuando la palabra introduce a la pregunta o a la exclamación, se suele acentuar, ¿no? Pero yo mismo les hice el comentario. Hay excepciones, ¿no? Y esta es una de esas excepciones. Entonces, para aquellos que estaban considerando que estaba mal el inciso C porque piensan que el quién debe acentuarse, no se dejen llevar nada más por lo visual, ¿no? No se dejen llevar por el hecho de que simplemente como está al principio de la pregunta, tiene que tildarse. Pronúncienlo, enúncienlo y escuchen la tonicidad de la palabra. Decimos, ¿quién lo atropelló se dio a la fuga? O sea, tiene sentido que lo haga a manera tónica, a manera de pregunta, pero tónica con ese quién. Suena raro, ¿no? Sería extraño decir, ¿quién lo atropelló se dio a la fuga? Es una oración sin sentido, ¿vale? Entonces, este quién no es tónico, es un átono, ¿vale? Es una cosa relativa. ¿Quién lo atropelló? ¿Se acuerdan que decíamos? Es un relativo sin referente, porque no sé exactamente, no tengo el sustantivo antes, pero estoy haciendo referencia a algún sustantivo. ¿Quién lo atropelló? Quien sea que lo haya atropellado, es lo que estamos diciendo, ¿no? Quien lo atropelló se dio a la fuga. Entonces, escuchen la diferencia. ¿Quién lo atropelló se dio a la fuga? Esa sería una forma si fuera tónica. Y si es átona, como es, justo decimos, ¿quién lo atropelló? ¿Quién lo atropelló? ¿Quién lo atropelló? ¿No? Entonces ahí la diferencia de oído nada más y podemos determinar que entonces esta, aunque está al principio de la pregunta, no tiene por qué acentuarse. Entonces ese sería como un aspecto que es un indicador relevante, ¿no? Y que si se lo llegaran a encontrar, deben estar considerando. Entonces, la mayoría de las veces, sí, la mayoría de las veces la partícula que se encuentra al principio de la pregunta suele llevar acento, pero de todos modos consideren si sí puede ser tónica en ese contexto. En este contexto, ese quién no puede ser tónico porque no tiene sentido. Entonces, hay que recordar que en algunas ocasiones, también al principio de la pregunta o de la exclamación, nos podemos encontrar con elementos relativos, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión acá. Ah, eso podría ser válido, Vega, ¿no? Si reconstruyéramos la oración y pudiéramos decir como dos preguntas por separado, ¿quién lo atropelló? Y otra, ¿se dio a la fuga? Ahí estamos generando un contexto diferente. Estoy separando en dos preguntas. Y entonces, si estuviera de esta forma, definitivamente sería correcto, ¿no? Ahí sí, sin ningún problema. Pero entonces, aquí lo importante, les reitero, es que piensen en la tonicidad de la palabra. Esta es átona, funciona como un relativo sin antecedente, de estos que mencionamos ahorita en el cuadro. Entonces, aunque está al principio, no tiene por qué acentuarse. Eh, la pregunta va de decir lo que lo hizo yo. Ok, entonces sí, tenemos alguna duda sobre esto. Y ya, pues nada más, de hecho, pues por descarte podíamos también elegirlo, ¿no? La idea también era que se dieran cuenta que aquí en quién, en guie, perdón, y en guión teníamos monosílabos y que por lo tanto no podían acentuarse, ¿no? Entonces ya por descarte elegíamos el inciso C. Pero bueno, ya tenemos claridad del por qué, ¿no? De forma concreta. Bien, vamos con la número 7. ¿Qué pasa con esta? Que es también de lo último que comentamos, ¿eh? De la cuestión de si acentuamos demostrativos o si acentuamos la palabra solo. Hablamos de esos contextos. Bien. Efectivamente, el inciso A, como ya lo están mencionando, no puede ser, la descartamos porque dijimos que las formas neutras, aunque sean pronombres, las formas neutras no se acentúan. Entonces aquí no hay sustantivo,
pero es una forma neutra, entonces no debo acentuar ese eso, ¿no? Eso no es cierto, así que deja de repetirlo, está mal, está de más el acento. ¿Cuál sería entonces? La B, ¿no? Efectivamente, la respuesta correcta tendría que ser este inciso B. ¿Qué tenemos acá? A pesar de que algunas personas no estuvieron de acuerdo, estas no se opusieron a lo que la mayoría eligió. Estas es un pronombre porque estoy retomando el sustantivo que hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Entonces, como estamos retomando el sustantivo que hemos mencionado con anterioridad, sabemos que es pronombre. Y como pronombre tendríamos que tildar, ¿vale? El problema con el inciso C dice, no solo rompió un pacto de sangre, sino que traicionó sus principios morales, ¿no? Entonces, este solo, recuerden que en el contexto a qué hace referencia, a únicamente, ¿vale? Entonces, cuando tenemos cuestiones de solo que hace referencia a únicamente, es cuando en teoría tendríamos que acentuarlos, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Idealmente, bueno, no idealmente, más bien una de las posibilidades que el diccionario de la RAE establece es que este podría tildarse, pero es lo que estamos considerando, ¿no? Considerando que su examen en Ceneval espera que ustedes acentúen estas palabras. Entonces, vayamos con esa idea, que su examen Ceneval, en un principio al menos, ¿no? Que su examen Ceneval en un principio espera que acentúen los demostrativos si funcionan como pronombres y que acentúen el solo si funciona como adverbio, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Justo, solo de solamente, correcto. En la mayoría hay un hiato de cerrada tónica. ¿De qué pregunta hablas, perdón, Velázquez? Ah, en la palabra, ¿te refieres a la palabra mayoría? Ah, ya entendí. Sí, efectivamente, ¿no? Esa sería la cuestión y por eso se tilda, correcto. Por eso la palabra mayoría se tilda porque tenemos hiato de cerrada tónica. Entonces, forzosamente hay que tildar. Aunque sea grave terminada en vocal, tenemos que tildar por tal razón. Exacto, Salvador, ¿no? Si tuviéramos aquí idealmente el acento, ah, como una de las formas o de las propuestas de la RAE, recomendaciones de la RAE lo sugiere, estaría bien. Ojo, así como está sin acento, recuerden que está bien, ¿no? Porque estamos hablando de que estas reglas la RAE las ha propuesto como sugerencias ya, ¿no? O sea, no tanto justo como reglas o como usos concretos y obligatorios, sino como meras sugerencias. Entonces, en realidad, o sea, si somos muy estrictos en cuanto a lo que se establece en el diccionario, pues no escribirlo con acento también está bien. Y si yo también escribo sin acento estas en el inciso B, también estaría bien. Pero les reitero, estamos pensando que en su examen Ceneval sí van a esperar que acentúen todavía estas palabras para diferenciarlas, ¿no? Que todavía acentúen los pronombres demostrativos o que todavía acentúen el solo adverbio, que funciona como únicamente o como solamente. Eso es lo que estamos considerando, ¿vale? Pero les reitero, ustedes estén atentos a su examen para que determinen si seguimos considerando este aspecto o más bien consideramos que ya no es necesario acentuar realmente estas palabras, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta? Si no, vamos entonces al número 8. ¿Qué pensamos de esta? Bien, entonces aquí tenemos acentuación de palabras compuestas, ¿no? Todas las opciones tienen alguna palabra compuesta o expresión compuesta. Tenemos íntegramente, tenemos arrepintiéndose y tráigannosla, ¿no? Recuerden, íntegramente, efectivamente está mal, Ramírez, porque sabemos que se deriva de íntegro o de íntegra. Y entonces, como es palabra esdrújula, el adverbio con terminación en mente debería acentuarse, ¿no? Entonces sabemos que eso está mal. B dice, ha estado arrepintiéndose, ¿no? Aquí, ¿cuál es la expresión compleja? Que le estamos agregando al arrepentir, a la idea del arrepentir, le estamos agregando terminaciones distintas o partículas nuevas que extienden a la palabra y que entonces aquí finalmente tendríamos que pensar en que la palabra es esdrújula, ¿no? Arrepintiéndose, ¿vale? Por su división silábica es esdrújula. Y al ser palabra esdrújula, no, perdón, debería estar tildada, ¿no? Entonces, aquí la cuestión. Arrepintiéndose, le falta acento. A íntegramente también le falta acento, perdón. Y ya por descarte, pues tendríamos que elegir justo el inciso C. Si ya llegaron las cajas a la paquetería, tráigannosla, ¿no? Justo, o noslas, perdón.
Tenemos este nos que refiere a nosotros y las que refiere a quién. Al complemento directo que sería quién en ese tráiganoslas. A las cajas, ¿no? Efectivamente. Que ya, por cierto, la siguiente semana vamos a hablar de los vicios del lenguaje. Ahorita que vi esto de los pronombres átonos que sustituyen a directos e indirectos, la siguiente semana vamos a estar hablando de eso. Y recuerden que al hablar de los vicios del lenguaje, lo voy a abordar en esta ocasión de esta manera. Vamos a retomar o recordar algunos aspectos del complemento directo, del indirecto, del sujeto, para que pensemos en la concordancia de estos pronombres de forma concreta, ¿no? Entonces vamos a abordar un poco de eso para la siguiente semana, que me parece que nos toca jueves la primera clase la siguiente semana. Pero bueno, entonces esa sería la cuestión. No es nada más traigan, ¿no? Si la palabra fuera traigan, sería grave terminada en N, no acentuaríamos, sino que es tráigannos las. Les agregué dos sílabas más, lo que extiende la palabra, la convierte en este caso en sobresdrújula y por lo tanto las sobresdrújulas, igual que las esdrújulas, siempre se tienen que acentuar, ¿vale? Bien, voy a borrar esto y vamos a las dos últimas preguntas. ¿Qué pasa con la número 9? Ok, todavía veo que algunos de ustedes tienen un poquito de dudas al respecto, pero la mayoría ya le queda muy claro lo que sucede con las palabras compuestas con guión corto, ¿no? Recuerden lo que dijimos ahorita, las palabras compuestas con guión corto conservan ambas partes sus características de acentuación o de tonicidad, ¿no? Entonces, también les dije, no todas las palabras compuestas, porque alguno de ustedes preguntó eso, si todas las palabras compuestas con guión corto se acentúan. No, no todas se acentúan. Tenemos que pensar en cómo se escribían de forma individual sus componentes, los pegamos nada más, los unimos mediante el guión corto y si se acentuaban solitas, se siguen acentuando juntas. Si no se acentuaban solitas, siguen sin acentuarse al momento de unirse por el guión corto. Por eso, como ya lo están indicando, la respuesta tendría que ser este inciso A, ¿no? Porque tenemos la relación calidad-precio. Tanto calidad como precio son palabras, en este caso, bueno, calidad específicamente aguda, terminada en D, y precio grave, terminada en vocal. Entonces, bajo estas ideas, no se acentúan y por lo tanto, al juntarse, siguen sin acentuarse, siguen conservando sus mismas características, ¿vale? En B tenemos teórico-práctica, ¿no? ¿Qué pasa con teórico-práctica? Es con la terminación en A, porque hablamos de una organización, ¿eh? Si pusiéramos teórico-práctico, habría falta de concordancia. Una organización teórico-práctica, ¿vale? En terminación en A, porque hablamos de la organización. Pero bueno, independientemente de eso, tanto teórico como práctica son palabras esdrújulas, ¿no? Y por lo tanto, las dos se deben acentuar y al unirse con el guión corto, conservan las dos sus acentos, ¿vale? Entonces, eso es lo que está mal. Y en C, cóncavo convexos, ¿no? Cóncavo esdrújula. Convexos, grave terminada en S. Entonces, la primera se acentúa, la segunda no. Al unirse, igual, tienen que conservar las mismas características. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la última? Exacto, se trata de la idea de monosílabos diacríticos, del acento diacrítico y que reconozcan o identifiquen lo que estuvimos diciendo también al principio de la clase hoy, ¿no? El inciso A dice, he recibido una colección de tés increíbles de mi amigo que fue de vacaciones a China. Efectivamente, esa es la respuesta correcta, ¿no? De hecho, eh, no, ajá. O sea, podríamos pensar tal cosa, Ortiz, ¿no? Que algunos están considerando, test no se tilda porque es monosílabo, pero recuerda el aspecto de excepción que hemos mencionado, que los monosílabos sí no se tildan, excepto cuando hablamos de acentos diacríticos. ¿Y qué dijimos sobre el acento diacrítico? Mencionamos un conjunto de palabras monosílabas con acento diacrítico. Sí, de, se, tú, mi justo T, ¿no? Entonces, las iba a repasar todas, pero vamos a retomar específicamente la que nos interesa. Entonces, T. Y de hecho, en la tablita, en el cuadrito que estuvimos viendo, les puse o dice ahí de forma explícita.
La forma plural de té también se acentúa, ¿no? O sea, tés, porque es un sustantivo finalmente. La palabra es un sustantivo y tiene la capacidad de generar una forma plural. Y sigue conservando ese acento, pero se acentúa porque tiene acento diacrítico. Por eso es esta la respuesta correcta. ¿Cuál es el problema con el inciso B? Que ti es un monosílabo y no existe otra forma equivalente del ti como para que la podamos confundir, ¿no? Como de con tilde y de sin tilde, sí con tilde y sin tilde. Solo hay una forma del ti. Entonces es un monosílabo y este sí no tendría por qué acentuarse. Y en C, cada ocasión que des un presente, hazlo sin esperar nada a cambio. Efectivamente, el des no aplica de la misma forma que para el tes, ¿no? Ahorita para el tes les dije que la forma plural del sustantivo sí se acentúa, pero con los verbos ni de, bueno, ses no existe, ¿no? Pero específicamente en la forma plural, digamos, del verbo dar, para un tú, des específicamente, no se va a acentuar porque es un verbo. Entonces ahí la terminación en S genera un cambio completamente en la persona de la que estamos hablando y solo tildamos cuando dice de. Si dijera aquí, cada ocasión que dé un presente, ahí sí llevaría acento, pero al agregarle la S no tenemos por qué acentuar porque finalmente eh, deja de ser ese verbo monosílabo que usa un acento diacrítico. ¿Me explico? Entonces, esta sería la cuestión. A será la respuesta correcta y B y C están mal. Bien, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna última pregunta ya con respecto a estos temas de acentuación? Entonces, por sus respuestas, todavía puedo notar que algunos de ustedes no están estudiando información pertinente o necesaria para aspectos de reglas de acentuación específica en cuanto a formación de hiatos y formación de diptongos. Creo que todavía les falta por estudiar eso y probablemente no lo están haciendo. Y también, pues recordar algunos aspectos puntuales, como lo que sucede con los monosílabos, ¿no? Recordar que son monosílabos, que muchos de ellos, la mayoría no se acentúan, pero que existen otros monosílabos, como lo vimos ahorita, que usan un acento diacrítico y que sí tendrían que acentuarse, ¿no? Ahí es donde veo todavía los errores. Mayormente creo que... Ah, bueno, para algunos de ustedes también de repente las palabras compuestas sin guión corto, como que no identifican la presencia o la existencia de pronto de palabras compuestas con guión corto y se olvidan ahí de cómo se acentúan. Recuerden que se acentúan de forma general. Hay que pensar si la palabra compuesta sin guión corto es aguda o si es grave o si es esdrújula y en su terminación, para el caso de las dos primeras, y ya sobre eso determinar, ¿no? Como Don Juan que veíamos hace rato, que tiene que ser una palabra aguda terminada en N y por lo tanto acentuarse, ¿vale? Entonces, esas serían mis recomendaciones por lo que puedo observar. Estudien formación de hiatos, también de diptongos, recuerden los aspectos de los monosílabos y también recuerden los aspectos de palabras y expresiones compuestas sin guión corto, ¿no? Son las que todavía les fallan a varios. ¿Alguna cosa que necesitemos establecer? Ojo, todavía no terminamos para que no se vayan a desconectar. Nada más estoy preguntando si tienen alguna duda al respecto, del tema. Eh, ajá, efectivamente, Ávila. Rió en pasado, si hablo del verbo reír en pasado, efectivamente también sería un monosílabo. Ahí estoy hablando de reír en pasado, así como está escrito, rió. Pero también existe reír en presente, con acento. Yo río. Fernando rió. Si yo digo Fernando rió, sería sin acento, porque tendríamos que la fuerza recae sobre la O, ¿no? La vocal abierta. Y entonces, ¿qué formamos aquí entre la I y la O si la fuerza recae sobre la vocal abierta? Más bien diptongo, ¿no? Porque la fuerza está recayendo sobre la vocal abierta, no sobre la cerrada, ¿no? Sobre la vocal abierta. Estamos formando un diptongo, por lo tanto, esto es un monosílabo, ¿no? La palabra río, de reír en pasado, es un monosílabo. Y si hablo de reír en presente, ay, digo río, ¿dónde recae la tonicidad entre estas dos vocales? En la I, ¿no? O sea, sobre la cerrada tónica. Y terminamos generando entonces aquí, ¿qué cosa? Un hiato, ¿no? Y este hiato me genera una palabra bisílaba.
Entonces aquí tenemos una palabra bisílaba por el hiato y arriba por el diptongo tenemos una palabra monosílaba, ¿no? Entonces esa es la diferencia, que las palabras se pueden escribir prácticamente con las mismas letras, con las mismas grafías, como podemos ver, ¿no? Pero se puede ubicar en vocales distintas la tonicidad, la sílaba tónica, y eso va determinando la existencia, en este caso, de hiatos y de diptongos y de algunos otros aspectos, ¿no? Entonces aquí tendríamos este hiato donde es la cerrada tónica y que nos obliga a tildar, ¿no? Y este mismo río con acento en la I también puede ser un sustantivo, ¿no? Que sería a sustantivo que nos referimos a curso de agua. Entonces hay dos palabras que se escriben exactamente igual, pero por alguna razón no se consideran palabras, con acento diacrítico, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre río que refiere a agua y río del verbo reír, no existe una diferenciación como se dan cuenta diacrítica. Se escriben exactamente igual, a pesar de que tienen funciones diferentes. Yo creo que justo para no generar más confusión, por ejemplo, con las formas pasadas del verbo reír, como en río, ¿no? Entonces, hay distintas razones probablemente las que juegan en esta situación, pero bueno, ahí tendríamos este aspecto. ¿Vale? Entonces, espero que hayamos podido responder a tu pregunta, Ávila, pero así serían las formas. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa con respecto a acentuación? Si no, lo dejamos ya de lado y les comento algunas cuestiones. Ok, entonces voy a borrar esto. Les reitero que ya tienen la información toda esta en el grupo de Classroom. Y justo lo siguiente que quiero hacer es, como ya hay un poquito más de personas que cuando iniciamos, les voy a compartir el código de Classroom del grupo nuevo. Ojo, los que ya están en cualquiera de los dos grupos, eh, si ya están en algún grupo de Classroom de seminarios, ya no se integren a este. A este grupo solo se van a integrar aquellos que no están en ninguno de los dos grupos preexistentes, ya sea porque no habían entrado antes a seminarios o porque apenas se están integrando al curso, que hay algunos de ustedes en esa situación. Entonces, solo se van a integrar a este código de Classroom los que no estén en ninguno de los dos previos, ¿vale? Les voy a compartir el código. Y se acuerdan que la vez pasada, voy a dejar de compartir primero esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada les había dicho que el tema de usos de grafías se iba a revisar como lo hemos estado haciendo, se ha revisado y se va a revisar en esta ocasión también únicamente de forma práctica, que es lo que vamos a iniciar la siguiente clase? Entonces, la siguiente clase iniciamos con ejercicios de usos de grafías y de relaciones semánticas, porque son temas que no abordamos de forma teórica, son temas que no vamos a revisar teóricamente, pero que, como ya les he dicho, les voy a dejar una serie de bibliografía donde van a encontrar distintas reglas para que se apliquen en ellas, ¿no? Para que ustedes ya puedan identificar fallo regularmente en el uso de la H, fallo regularmente en el uso de la X con combinación con C o de la doble C, yo qué sé, ¿no? Ya ustedes sabrán ahí cuáles son sus problemáticas con respecto al uso de grafías. Entonces, les voy a mostrar en la bibliografía que les voy a compartir dónde encuentran esa información de forma concreta para que la empiecen a revisar. Digamos que sería como una pequeña tarea, eh, en el sentido en el que para la siguiente clase vamos a estar iniciando con esas actividades. Ya les dejé el código de Classroom del grupo nuevo para los que tengan que integrarse, que no estén en ninguno de los dos grupos. Está por ahí. Y ahí ya tienen también la información de esta tercera vuelta de seminarios, ¿eh? Todo lo que hemos visto hasta ahora, de esta tercera vuelta de seminarios ya lo tienen ahí disponible, ¿vale? Bien, eh, les muestro nada más el archivo, los archivos rápidamente para que sepan dónde buscar, y les dejo esos archivos en un ratito más. Y de hecho ya les había dicho, creo, pero también pueden encontrar en el panhispánico de dudas, las reglas de uso de ciertas grafías, ¿no? Pero bueno, la ventaja de este archivo que les voy a compartir es que viene una serie de ejercicios también, ¿no? Van a encontrar como muchos ejercicios que les pueden ayudar en ese sentido a practicar un poquito más. ¿Está?
Denme un momentito, que tenía por aquí el libro a la mano y ahora no lo ubico. Ah, aquí está. Si son curiosos y aprovechan este material que les estoy mostrando, que les voy a mostrar a continuación, van a poder practicar un poquito más con respecto a algunos temas que en este mismo